Capítulo 31. El Mediterráneo en 48 horas. El Mediterráneo, el mar azul por excelencia, el gran mar de los hebreos, el mar de los griegos, el mare nostrum de los romanos, bordeado de naranjos, de aloes, de cactos, de pinos marítimos, embalsamado por el perfume de los mirtos, rodeado de montañas, saturado de un aire puro y transparente, pero incesantemente agitado por los fuegos telúricos, es un verdadero campo de batalla en el que Neptuno y Plutón se disputan todavía el imperio del mundo. En él, en sus aguas y en sus orillas, dijo Michelet, el hombre se revigoriza en uno de los más poderosos climas de la Tierra. Pero apenas me fue dada la oportunidad de observar la belleza de esta cuenca de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Tampoco pude contar con los conocimientos personales de Capitán Nemo, pues el enigmático personaje no apareció ni una sola vez en el salón durante una travesía efectuada a gran velocidad. Estimo en unas 600 leguas el camino recorrido por el Nautilus bajo la superficie del Mediterráneo y en un tiempo de 48 horas. Habíamos abandonado los parajes de Grecia en la mañana del 16 de febrero y al salir el sol del 18 ya habíamos atravesado el estrecho de Gibraltar. Fue evidente para mí que ese mar, cercado por todas partes por la tierra firme de la que huía, no agradaba al Capitán Nemo. Sus aguas y sus brisas debían traerle muchos recuerdos y tal vez pesadumbres. En el Mediterráneo no tenía esa libertad de marcha y esa independencia de maniobras que le dejaban los océanos, y su Nautilus debía sentirse incómodo entre las costas demasiado cercanas de África y de Europa. Navegamos, pues, a una velocidad de 25 millas por hora, lo que equivale a 12 leguas de 4 kilómetros. Obvio es decir que Ned Land, muy a su pesar, debió renunciar a sus proyectos de evasión en la imposibilidad de servirse de un bote llevado a una marcha de 12 o 13 metros por segundo. Salir del Nautilus en esas condiciones hubiera sido una maniobra tan imprudente como saltar en marcha de un tren a esa velocidad. Además, nuestro submarino no emergió a la superficie más que por la noche, a fin de renovar su provisión de aire, confiando la dirección de su rumbo a las solas indicaciones de la brújula y de la corredera. Del interior del Mediterráneo pude ver tan solo lo que le es dado presenciar al viajero de un tren expreso del paisaje que huye ante sus ojos, es decir, los horizontes lejanos, y no los primeros planos que pasan como un relámpago. Sin embargo, Conseil y yo pudimos observar algunos de esos peces mediterráneos que por la potencia de sus aletas conseguían mantenerse algunos instantes en las aguas del Nautilus. Permanecimos mucho tiempo al acecho ante los cristales del salón, y nuestras notas me permiten ahora resumir en pocas palabras nuestra visión ictiológica de ese mar. De los diversos peces que lo habitan, sin hablar de todos aquellos que la velocidad del Nautilus hurtó a mis ojos, puedo decir que vi algunos y apenas entreví otros. Permítaseme, pues, presentarlos en una clasificación que será caprichosa, sin duda, pero que al menos reflejará con fidelidad mis rápidas observaciones. En las aguas vivamente iluminadas por nuestra luz eléctrica, serpenteaban algunas lampreas de 1 metro de longitud, comunes a casi todas las zonas climáticas. Algunas rayas de 5 pies de ancho, de vientre blanco y dorso gris ceniza con manchas, evolucionaban como grandes chales llevados por la corriente. Otras rayas pasaban tan rápidamente que no pude reconocer si merecían ese nombre de águilas que les dieron los griegos o las calificaciones de rata, de sapo o de murciélago que les daban los pescadores marinos. Escualos milandros de 12 pies de longitud, tan temidos por los buceadores, competían en velocidad entre ellos. Como grandes sombras azuladas vimos zorras marinas, animales dotadas de una extremada finura de olfato, de unos 8 pies de longitud. Las doradas, del género esparo, mostraban sus tonos de plata y de azul cruzados por franjas que contrastaban con lo oscuro de sus aletas. Peces consagrados a Venus, con el ojo engastado en un anillo de oro. Especie preciosa, amiga de todas las aguas, dulces o saladas, que habita ríos, lagos y océanos bajo todos los climas, soportando todas las temperaturas y cuya raza, que remonta sus orígenes a las épocas geológicas de la Tierra, ha conservado la belleza de sus primeros días. Magníficos esturiones de 9 a 10 metros de largo, dotados de gran velocidad, golpeaban con su cola poderosa los cristales de nuestro observatorio y nos mostraban su lomo azulado con manchas marrones. Se parecen a los escualos, cuya fuerza no igualan, sin embargo. Se encuentran en todos los mares y en la primavera remontan los grandes ríos en lucha contra las corrientes del Volga, del Danubio, del Po, del Rin, del Loira, del Oder, y se alimentan de arenques, caballas, salmones y gádidos. Aunque pertenezcan a la clase de los cartilaginosos, son delicados. Se comen frescos, en salazón, escabechados, y en otro tiempo,
eran llevados en triunfo a las mesas de los lúculos. Pero entre todos estos diversos habitantes del Mediterráneo, los que pude observar más sutilmente, cuando el Nautilus se aproximaba a la superficie, fueron los pertenecientes al 63º género de la clasificación de los peces óseos, los atunes, escómbridos con el lomo azul negruzco y vientre plateado, cuyos radios dorsales desprendían reflejos dorados. Tienen fama de seguir a los barcos, cuya sombra fresca buscan bajo los ardores del cielo tropical, y no la desmintieron con el Nautilus, al que siguieron como en otro tiempo acompañando a los navíos de la Perús. Durante algunas horas compitieron en velocidad con nuestro submarino. Yo no me cansaba de admirar a estos animales verdaderamente diseñados para la carrera, con su pequeña cabeza, su cuerpo liso y fusiforme, que en algunos de ellos sobrepasaba los 3 metros, sus aletas pectorales dotadas de extraordinario vigor y las caudales en forma de horquilla. Nadaban en triángulo, como suelen hacerlo algunos pájaros, cuya rapidez igualan, lo que hacían decir a los antiguos que la geometría y la estrategia no les eran ajenas. Y sin embargo, ese supuesto conocimiento de la estrategia no les hace escapar a las persecuciones de los provenzales, que los estiman tanto como antaño los habitantes de la Propóntide y de Italia, y como ciegos y aturdidos se lanzan y perecen por millares en las almadrabas marsellesas. Entre los peces que entrevimos apenas Conseil y yo, citaré a título de inventario los blanquecinos fieras fers, que pasaban como inaprensibles vapores, los congrios y morenas, serpientes de 3 o 4 metros, ornadas de verde, de azul y de amarillo, las merluzas, de 3 pies de largo, cuyo hígado ofrece un plato delicado, las cepolas tenioideas, que flotaban como finas algas, las triglas, que los poetas llaman peces lira, y los marinos peces silbantes, cuyos hocicos se adornan con 2 lágrimas triangulares y dentadas que se asemejan al instrumento tañido por el viejo Homero, y triglas golondrinas que nadaban con la rapidez del pájaro del que han tomado su nombre, holocentros de cabeza roja y con la aleta dorsal guarnecida de filamentos, sábalos salpicados de manchas negras, grises, marrones, azules, verdes y amarillas, que son sensibles al sonido argentino de las campanillas, espléndidos rodaballos, esos faisanes del mar, con forma de rombo, aletas amarillentas con puntitos oscuros y cuya parte superior, la del lado izquierdo, está generalmente veteada de marrón y de amarillo. Y por último, verdaderas bandadas de salmonetes, la versión marítima tal vez de las aves del paraíso, los mismos que en otro tiempo pagaban los romanos hasta 10.000 sestercios por cabeza, y que hacían morir a la mesa para seguir con mirada cruel sus cambios de color, desde el rojo cinabrio de la vida hasta la palidez de la muerte. Y si no pude observar ni rayas de espejos, ni balistes, ni tetrodones, ni hipocampos, ni centriscos, ni blenios, ni labros, ni perlanos, ni exocetos, ni pajeles, ni bogas, ni orflos, ni los principales representantes del orden de los pleuronectos, los lenguados, los gallos, las platijas, comunes al Atlántico y al Mediterráneo, fue debido a la vertiginosa velocidad a que navegaba el Nautilus por esas aguas opulentas. En cuanto a los mamíferos marinos, creo haber reconocido al pasar ante la bocana del Adriático 2 o 3 cachalotes que por su aleta dorsal parecían pertenecer al género de los fisetéridos, algunos delfines del género de los globicéfalos, propios del Mediterráneo, cuya cabeza en su parte anterior está surcada de unas rayas claras, así como una docena de focas de vientre blanco y pelaje negro, de las llamadas frailes por su parecido con los dominicos, de unos 3 metros de longitud. Por su parte, Conseil creyó haber visto una tortuga de unos 6 pies de anchura, con 3 aristas salientes orientadas longitudinalmente. Sentí no haberla visto, pues por la descripción que de ella me hizo Conseil, debía de pertenecer a esa rara especie conocida con el nombre de laúd. Yo tan solo pude ver algunas cacuanas de caparazón alargado. En cuanto a los zoófitos, vi durante algunos instantes una admirable galeolaria anaranjada que se pegó al cristal de la portilla de babor. Era un largo y tenue filamento que se complicaba en arabescos arborescentes cuyas finas ramas terminaban en el más delicado encaje que hayan hilado jamás las rivales de Aracne. Desgraciadamente no pude pescar esa admirable muestra, y ningún otro zoófito mediterráneo se habría presentado ante mis ojos de no haber disminuido singularmente su velocidad en Nautilus en la tarde del 16, y en las circunstancias que describo seguidamente. Nos hallábamos a la sazón entre Sicilia y la costa de Túnez. En ese espacio delimitado por el Cabo Bon y el estrecho de Mesina, el fondo del mar sube bruscamente formando una verdadera cresta a 17 metros de la superficie,
mientras que a ambos lados de la misma la profundidad es de 170 metros. El Nautilus hubo de maniobrar con prudencia para no chocar con la barrera submarina. Mostré a Conseil en el mapa del Mediterráneo el emplazamiento del largo arrecife. Pero, dijo Conseil, si es un verdadero istmo que une a Europa y África. Sí, muchacho, y cierra por completo el estrecho de Libia. Los sondeos hechos por Smith han probado que los dos continentes estuvieron unidos en otro tiempo, entre los cabos Bocco y Furina. Lo creo, respondió Conseil. Una barrera semejante, añadí, existe entre Gibraltar y Ceuta, que en los tiempos geológicos cerraba completamente el Mediterráneo. Mire que si un empuje volcánico levantara un día estas dos barreras por encima de la superficie del mar, entonces... Es muy poco probable que eso suceda, Conseil. Permítame el señor acabar lo que iba a decir, y es que si se produjera ese fenómeno, lo sentiría por el señor de Lesseps, que tanto se está esforzando por abrir su istmo. De acuerdo, pero te repito, Conseil, que ese fenómeno no se producirá. La violencia de las fuerzas subterráneas va decreciendo cada vez más. Los volcanes, tan numerosos en los primeros días del mundo, se apagan poco a poco. El calor interno se debilita y la temperatura de las capas inferiores subterráneas va reduciéndose siglo a siglo en una apreciable proporción, y ello en detrimento de nuestro planeta, pues ese calor es su vida. Sin embargo, el Sol es insuficiente, Conseil. ¿Puede el Sol dar calor a un cadáver? No, que yo sepa. Pues bien, la Tierra será algún día ese cadáver frío. Será inhabitable y estará deshabitado como la Luna, que desde hace mucho tiempo ha perdido su calor vital. ¿Dentro de cuántos siglos?, preguntó Conseil. Dentro de algunos centenares de millares de años. Entonces tenemos tiempo de acabar nuestro viaje, con permiso de Ned Land. Y Conseil, tranquilizado, se concentró en la observación del alto fondo que el Nautilus iba casi rozando a una moderada velocidad. Sobre aquel suelo rocoso y volcánico se desplegaba toda una fauniflora viviente, esponjas, soluturias, cidípidos y alinos con cierros rojizos que emitían una ligera fosforescencia, veroes, vulgarmente conocidos como cohombros de mar, bañados en las irisaciones del espectro solar, comátulas ambulantes de 1 metro de anchura, cuya púrpura enrojecía el agua, euriales arborescentes de gran belleza, pavonarias de largos tallos, un gran número de erizos de mar comestibles, de variadas especies, y actinias verdes de tono grisáceo, con el disco oscuro, que se perdían en su cabellera olivácea de tentáculos. Conseil se había ocupado más particularmente de observar los moluscos y los articulados, y aunque su nomenclatura sea un poco árida, no quiero ofender al buen muchacho omitiendo sus observaciones personales. En sus notas, cita entre los moluscos numerosos pectúnculos pectiniformes, espóndilos amontonados unos sobre otros, donácidos o coquinas triangulares, y álidos tridentados, con parápodos amarillos y conchas transparentes, pleurobranquios anaranjados, óvulas cubiertas de puntitos verdosos, aplisias también conocidas con el nombre de liebres de mar, dolios, áceras carnosas, umbrelas, propias del Mediterráneo, orejas de mar, cuyas conchas producen un nácar muy estimado, pectúnculos apenachados, anomias más estimadas que las ostras por los del Languedoc, almejas tan preciadas por los marselleses, Venus verrucosas blancas y grasas, esas almejas del género mercenaria de las que tanto consumo se hace en Nueva York, pechinas operculares o volandeiras de variados colores, litodomos o dátiles hundidos en sus agujeros, cuyo fuerte sabor aprecio yo mucho, venericárdidos surcados con nervaduras salientes en la cima abombada de la concha, cintias erizadas de tubérculos escarlatas, carneiros de punta curvada, semejantes a ligeras góndolas, férolas coronadas, atlantas de conchas espiraliformes, tetis grises con manchas blancas, recubiertas por su manto festoneado, eólidas, semejantes a pequeñas limazas cabolíneas rampando sobre el dorso, aurículas, y entre ellas la aurícula myosotis, de concha ovalada, escalarias rojas, litorinas, janturias, peonzas, petrícolas, lamelarias, gorros de Neptuno, pandoras, etc.
En sus notas, Conseil había dividido muy acertadamente en 6 clases a los articulados, de las cuales 3 pertenecen al mundo marino. Son los crustáceos, los cirrópodos y los anélidos. Los crustáceos se subdividen en 9 órdenes, el primero de los cuales comprende a los decápodos, es decir, a los animales cuya cabeza está soldada al tórax y cuyo aparato bucal se compone de varios pares de miembros y que poseen 4, 5 o 6 pares de patas torácicas o ambulatorias. Conseil había seguido el método de nuestro maestro Milne Edwards, que divide en 3 secciones a los decápodos: los braquiuros, los macruros y los anomuros, nombres tan bárbaros como justos y precisos. Entre los braquiuros, Conseil cita un oxirrinco, el amatías, armado de 2 grandes puntas divergentes a modo de cuernos, el inaco escorpión, que no sé por qué simboliza la sabiduría entre los griegos, lambro masena y lambro espinoso, probablemente extraviados en tan altos fondos, puesto que generalmente viven a grandes profundidades, santos, pilumnos, romboides, calapas granulosos, de fácil digestión, anota Conseil, coristos desdentados, evalias, cimopolios, cangrejos aterciopelados de Sicilia, dorripos lanudos, etc. Entre los macruros, subdivididos en 5 familias, los acorazados, los cavadores, los astácidos, los eucáridos y los oquizópodos, cita las langostas comunes, de carne tan apreciada, sobre todo en las hembras, cigalas, camarones ribereños y toda clase de especies comestibles, pero no dice nada de la subdivisión de los astácidos, en los que está incluido el bogavante, pues las langostas son los únicos bogavantes del Mediterráneo. En fin, entre los anomuros cita las dorocinas comunes, abrigadas en conchas abandonadas de las que se apoderan, o molas espinosas, ermitaños, porcelanas, etc. Ahí se detenía el trabajo de Conseil. Le había faltado tiempo para completar la clase de los crustáceos con el examen de los estomatópodos, anfípodos, homópodos, isópodos, trilobites, branquiópodos, ostrácodos y entomostráceos. Y para terminar el estudio de los articulados marinos, habría debido citar la clase de los cirrópodos, en la que se incluyen los cídopes y los árgulos, y la de los anélidos, que no hubiera dejado de dividir en tubícolas y en dorsibranquios. Pero es que el Nautilus, al dejar atrás el alto fondo del estrecho de Libia, había recuperado su velocidad habitual. Por eso no fue posible ya ver ni moluscos, ni articulados, ni zoófitos, apenas algunos grandes peces que pasaban como sombras. Durante la noche del 16 al 17 de febrero entramos en esa otra zona del Mediterráneo cuyas mayores profundidades se sitúan a 3.000 metros. Impulsado por su hélice y deslizándose a lo largo de sus planos inclinados, el Nautilus se hundió hasta las últimas capas del mar. A falta de las maravillas naturales, el mar ofreció allí a mis miradas escenas emocionantes y terribles. Nos hallábamos surcando, en efecto, esa parte del Mediterráneo tan fecunda en naufragios. ¿Cuántos son los barcos que han naufragado y desaparecido entre las costas argelinas y las provenzales? El Mediterráneo no es más que un lago, si se compara con la vasta extensión abierta del Pacífico, pero un lago caprichoso y voluble, hoy propicio y acariciante para la frágil tartana que parece flotar entre el doble azul del mar y del cielo, mañana furioso y atormentado, descompuesto por los vientos, destrozando los más sólidos navíos con los golpes violentos de sus olas. Así, a nuestro rápido paso por esas capas profundas, vi un gran número de restos en el fondo, unos recubiertos ya por los corales y otros revestidos de una capa de orín, áncoras, cañones, obuses, piezas de hierro, paletas de hélices, piezas de máquinas, cilindros rotos, calderas destrozadas, cascos de buque flotando entre 2 aguas, unos hacia abajo y otros hacia arriba. Todos estos navíos habían naufragado o por colisiones entre ellos o por choques con escollos de granito. Había allí algunos que se habían ido a pique, y que, con su arboladura enhiesta y sus aparejos intactos, parecían estar fondeados en una inmensa rada, esperando el momento de zarpar. Cuando pasaba entre ellos el Nautilus, iluminándolos con su luz eléctrica, parecía que esos navíos fueran a saludarle con su pabellón y darle su número de orden, pero solo el silencio y la muerte reinaban en ese campo de catástrofes. Observé que los restos de naufragios en los fondos mediterráneos iban siendo más numerosos a medida que el Nautilus se acercaba al estrecho de Gibraltar. Las costas de África y de Europa van estrechándose, y las colisiones en tan estrecho espacio son más frecuentes. Vi numerosas carenas de hierro, ruinas fantásticas de barcos de vapor,
en pie unos y tumbados otros, semejantes a formidables animales. Uno de ellos, con los flancos abiertos, su timón separado del codaste y retenido aún por una cadena de hierro, con la popa corroída por las sales marinas, me produjo una impresión terrible. ¿Cuántas existencias rotas, cuántas víctimas había debido provocar su naufragio? ¿Habría sobrevivido algún marinero para contar el terrible desastre? No sé por qué me vino la idea de que ese barco pudiera ser el Atlas, desaparecido desde hacía 20 años, sin que nadie haya podido oír la menor explicación. Qué siniestra historia la que podría hacerse con estos fondos mediterráneos, con este vasto osario en el que se han perdido tantas riquezas y en el que tantas víctimas han hallado la muerte. Rápido e indiferente, el Nautilus pasaba a toda máquina en medio de esas ruinas. Hacia las 3 de la mañana del 18 de febrero se presentaba en la entrada del estrecho de Gibraltar. Existen allí dos corrientes, una superior, reconocida desde hace tiempo, que lleva las aguas del océano a la cuenca mediterránea, y otra más profunda, una contracorriente cuya existencia ha sido demostrada por el razonamiento. En efecto, la suma de las aguas del Mediterráneo, incesantemente acrecentada por las del Atlántico y por los ríos que en él se sumen, tendría que elevar cada año el nivel de este mar, pues su evaporación es insuficiente para restablecer el equilibrio. Del hecho de que así no ocurra, se ha inferido naturalmente la existencia de esa corriente inferior que por el estrecho de Gibraltar vierte en el Atlántico ese excedente de agua. Su posición exacta, en efecto, es esa contracorriente la que aprovechó el Nautilus para avanzar rápidamente por el estrecho paso. Durante unos instantes pude entrever las admirables ruinas del templo de Hércules, hundido, según Plinio y Aviano, con la isla baja que le servía de sustentación, y algunos minutos más tarde nos hallábamos en aguas del Atlántico. Capítulo 32. La Bahía de Vigo. El Atlántico, una vasta extensión de agua cuya superficie cubre 25 millones de millas cuadradas, con una longitud de 9.000 millas y una anchura media de 2.700 millas. Mar importante, casi ignorado de los antiguos, salvo quizá de los cartagineses, esos holandeses de la antigüedad que en sus peregrinaciones comerciales costeaban el occidente de Europa y de África. Océano cuyas orillas de sinuosidades paralelas acotan un perímetro inmenso, regado por los más grandes ríos del mundo, el San Lorenzo, el Mississippi, el Amazonas, el Plata, el Orinoco, el Níger, el Senegal, el Elba, el Loira, el Rin, que le ofrendan las aguas de los países más civilizados y de las comarcas más salvajes. Llanura magnífica, incesantemente surcada por navíos bajo pabellón de todas las naciones, acabada en esas dos puntas terribles, temidas de todos los navegantes, del Cabo de Hornos y del Cabo de las Tempestades. El Nautilus rompía sus aguas con el espolón, tras haber recorrido cerca de 10.000 leguas en 3 meses y medio, distancia superior a la de los grandes círculos de la Tierra. ¿A dónde íbamos ahora y qué es lo que nos reservaba el futuro? Al salir del estrecho de Gibraltar, el Nautilus se había adentrado en alta mar. Su retorno a la superficie del mar nos devolvió nuestros diarios paseos por la plataforma. Subí acompañado de Ned y de Conseil. A una distancia de 12 millas se veía vagamente el cabo de San Vicente, que forma la punta suroccidental de la península hispánica. El viento soplaba fuerte del sur. La mar, gruesa y dura, imprimía un violento balanceo al Nautilus. Era casi imposible mantenerse en pie sobre la plataforma batida por el oleaje. Hubimos de bajar enseguida tras haber aspirado algunas bocanadas de aire. Me dirigí a mi camarote y Conseil al suyo, pero el canadiense, que parecía estar muy preocupado, me siguió. Nuestra rápida travesía del Mediterráneo no le había permitido dar ejecución a sus proyectos de evasión, y no se molestaba en disimular su enojo. Tras cerrar la puerta de mi camarote, se sentó y me miró en silencio. «Le comprendo, amigo mío, pero no tiene nada que reprocharse. Tratar de abandonar el Nautilus en las condiciones en que navegaba hubiera sido una locura». No me respondió Ned Land. Sus labios apretados y su ceño fruncido indicaban en él la coercitiva obsesión de la idea fija. «Veamos, Ned, nada está aún perdido. Estamos cerca de las costas de Portugal.
no están muy lejos de Francia ni Inglaterra, donde podríamos hallar fácilmente refugio. Si el Nautilus hubiera puesto rumbo al sur, al salir del estrecho de Gibraltar, yo compartiría su inquietud. Pero sabemos ya que el capitán Nemo no rehúye los mares civilizados. Dentro de unos días podrá actuar usted con alguna seguridad. Ned Land me miró con mayor fijeza aún y por fin despegó los labios. «Será esta noche», dijo. Di un respingo al oírle eso. No estaba yo preparado, lo confieso, para semejante comunicación. Hubiera querido responderle, pero me faltaron las palabras. «Habíamos convenido esperar una circunstancia favorable», dijo Ned Land. «Esa circunstancia ha llegado. Esta noche estaremos a unas pocas millas de la costa española. La noche será oscura y el viento favorable. Tengo su palabra, señor Aronnax, y cuento con usted». Yo continuaba callado. El canadiense se levantó y se acercó a mí. «Esta noche a las 9», dijo. «He avisado ya a Conseil. A esa hora el capitán Nemo estará encerrado en su camarote y probablemente acostado. Ni los mecánicos ni los hombres de la tripulación podrán vernos. Conseil y yo iremos a la escalera central. Usted, señor Aronnax, permanecerá en la biblioteca a 2 pasos de nosotros a la espera de mi señal. Los remos, el mástil y la vela están ya en la canoa, donde tengo ya incluso algunos víveres. Me he procurado una llave inglesa para quitar las tuercas que fijan el bote al casco del Nautilus. Todo está, pues, dispuesto. Hasta la noche». «La mar está muy dura», dije. «Sí, es cierto, pero habrá que arriesgarse. Ese será el precio de la libertad y hay que pagarlo. Vale la pena. Además, la embarcación es sólida y unas pocas millas, con el viento a nuestro favor, no serán un obstáculo de monta. ¿Quién sabe si mañana el Nautilus estará a 100 millas en alta mar? Si las circunstancias nos favorecen, entre las 10 y las 11 estaremos en tierra firme o habremos muerto. Así pues, a la gracia de Dios y hasta esta noche». El canadiense se retiró, dejándome aturdido. Yo había pensado que cuando llegara el momento tendría tiempo de reflexionar y de discutir. Pero mi obstinado compañero no me lo permitía. Después de todo, ¿qué hubiera podido decirle? Ned Land tenía sobrada razón de querer aprovechar la oportunidad. ¿Podía yo faltar a mi palabra y asumir la responsabilidad de comprometer el porvenir de mis compañeros por mi interés personal? ¿No era acaso muy probable que el capitán Nemo nos llevara al día siguiente lejos de toda tierra? Un fuerte silbido me anunció en aquel momento que se estaban llenando los depósitos y que el Nautilus se sumergía. Permanecí en mi camarote. Deseaba evitar al capitán para ocultar a sus ojos la emoción que me embargaba. Triste jornada la que así pasé, entre el deseo de recuperar la posesión de mi libre arbitrio y el pesar de abandonar ese maravilloso Nautilus y de dejar inacabados mis estudios submarinos. Dejar así ese océano, mi Atlántico, como yo me complacía en llamarle, sin haber observado sus fondos, sin robarle esos secretos que me habían revelado los mares de la India y del Pacífico. Mi novela caía de mis manos en el primer volumen. Mi sueño se interrumpía en el mejor momento. Qué difíciles fueron las horas que pasé así, ya viéndome sano y salvo en tierra con mis compañeros, ya deseando contra toda razón que alguna circunstancia imprevista impidiera la realización de los proyectos de Ned Land. Por 2 veces fui al salón para consultar el compás. Quería ver si la dirección del Nautilus nos acercaba a la costa o nos alejaba de ella. Seguíamos en aguas portuguesas rumbo al norte. Había que decidirse y disponerse a partir. Bien ligero era mi equipaje, mis notas únicamente. Me preguntaba yo qué pensaría el capitán Nemo de nuestra evasión, qué inquietudes y qué perjuicios le causaría tal vez, así como lo que haría en el doble caso de que resultara descubierta o fallida. No podía yo quejarme de él, muy al contrario. ¿Dónde hubiera podido hallar una hospitalidad más franca que la suya? Cierto es que al abandonarle no podía acusárseme de ingratitud. Ningún juramento nos ligaba a él. No era con nuestra palabra con lo que él contaba para tenernos siempre junto a sí, sino con la fuerza de las cosas. Pero esa declarada pretensión de retenernos a bordo eternamente, como prisioneros, justificaba todas nuestras tentativas. No había vuelto a ver al capitán desde nuestra visita a la isla de Santorín. ¿Me pondría el azar en su presencia antes de nuestra partida? Lo deseaba y lo temía a la vez. Me puse a la escucha de todo ruido procedente de su camarote, contiguo al mío, pero no oí nada. Su camarote debía estar vacío. Se me ocurrió pensar entonces si se hallaría a bordo el extraño personaje. Desde aquella noche en que la canoa había abandonado al Nautilus en una misteriosa expedición, mis ideas sobre él se habían modificado ligeramente.
Después de aquello, pensaba que el capitán Nemo, dijera lo que dijese, debía haber conservado con la Tierra algunas relaciones. ¿Sería cierto que no abandonaba nunca el Nautilus? Habían pasado semanas enteras sin que yo le viera. ¿Qué hacía durante ese tiempo? Mientras yo le había creído presa de un acceso de misantropía, ¿no habría estado realizando, lejos de allí, alguna acción secreta cuya naturaleza me era totalmente desconocida? Estas y otras muchas ideas me saltaron a la vez. En la extraña situación en que me hallaba, el campo de conjeturas era infinito. Sentía yo un malestar insoportable. La espera me parecía eterna. Las horas pasaban demasiado lentamente para mi impaciencia. Me sirvieron, como siempre, la cena en mi camarote y comí mal, por estar demasiado preocupado. Me levanté de la mesa a las 7. 120 minutos, que habría de contar uno a uno, me separaban aún del momento en que debía unirme a Ned Land. Mi agitación crecía y me latían los pulsos con fuerza. No podía permanecer inmóvil. Iba y venía, esperando calmar mi turbación con el movimiento. La idea de sucumbir en nuestra temeraria empresa era la menor de mis preocupaciones. Lo que me hacía estremecerme, lo que agitaba los latidos de mi corazón, era el temor de ver descubierto nuestro proyecto antes de dejar el Nautilus, o la idea de vernos llevados ante el capitán Nemo, irritado o, lo que hubiera sido peor, entristecido por mi abandono. Quise ver el salón por última vez. Me adentré por el corredor y llegué al museo en que había pasado tantas horas, tan agradables como útiles. Miré todas aquellas riquezas, todos aquellos tesoros, como un hombre en vísperas de un exilio eterno, que parte para nunca más volver. Iba yo a abandonar para siempre aquellas maravillas de la naturaleza y aquellas obras maestras del arte entre las que había vivido tantos días. Hubiera querido hundir mis miradas en el Atlántico a través de los cristales, pero los paneles de acero los recubrían herméticamente, separándome de ese océano que no conocía aún. Recorrí el salón y llegué cerca de la puerta que lo comunicaba con el camarote del capitán. Vi con sorpresa que la puerta estaba entreabierta. Retrocedí instintivamente. Si el capitán Nemo se hallaba en su camarote, podría verme. Pero al no oír ningún ruido, me acerqué. El camarote estaba vacío. Empujé la puerta y pasé al interior, que presentaba, como siempre, el mismo aspecto severo, cenobial. Llamaron mi atención unos aguafuertes colgados en la pared que no había observado durante mi primera visita. Eran retratos de esos grandes hombres históricos cuya existencia no ha sido más que una permanente y abnegada entrega a un gran ideal. Kosciuszko, el héroe caído al grito de Finis Poloniae, Botzaris, el Leónidas de la Grecia moderna, O'Connell, el defensor de Irlanda, Washington, el fundador de la Unión Americana, Manning, el patriota italiano, Lincoln, asesinado a tiros por un esclavista, y por último el mártir de la liberación de la raza negra, John Brown, colgado en la horca, tal como lo dibujó tan terriblemente el lápiz de Víctor Hugo. ¿Qué lazo existía entre aquellas almas heroicas y la del capitán Nemo? ¿Desvelaba tal vez aquella colección de retratos el misterio de su existencia? ¿Era tal vez el capitán Nemo un campeón de los pueblos oprimidos, un liberador de las razas esclavas? ¿Había participado en las últimas conmociones políticas y sociales del siglo? ¿Había sido tal vez uno de los héroes de la terrible guerra americana, guerra lamentable y para siempre gloriosa? Sonaron las 8 en el reloj y el primer golpe sobre el timbre me arrancó a mis pensamientos. Me sobresalté como si un ojo invisible hubiese penetrado en lo más profundo de mi ser y me precipité fuera del camarote. Mi mirada se detuvo en la brújula. Nuestra dirección continuaba siendo el norte. La corredera indicaba una velocidad moderada y el manómetro una profundidad de unos 60 pies. Las circunstancias favorecían, pues, los proyectos del canadiense. Regresé a mi camarote. Me vestí con una casaca de viso forrada de piel de foca y el gorro de piel de nutria y me puse las botas de mar. Ya dispuesto, esperé. Tan solo el rumor de la hélice rompía el profundo silencio que reinaba a bordo. Yo tendía la oreja, a la escucha, al acecho de alguna voz que pudiera indicar el descubrimiento del plan de evasión de Ned Land. Me sobrecogía una inquietud mortal. En vano trataba de recuperar mi sangre fría. A las 9 menos unos minutos me puse a la escucha del camarote del capitán. No oí el más mínimo ruido. Salí de mi camarote y fui al salón que estaba vacío y en semipenumbra. Abrí la puerta que comunicaba con la biblioteca. Esta se hallaba también vacía y en la misma penumbra.
Me aposté cerca de la puerta que daba a la caja de la escalera central y allí esperé la señal de Ned Land. En aquel momento el rumor de la hélice disminuyó sensiblemente hasta cesar por completo. ¿Cuál era la causa de ese cambio en la marcha del Nautilus? No me era posible saber si aquella parada favorecía o perjudicaba a los designios de Ned Land. Tan solo los latidos de mi corazón turbaban ya el silencio. Súbitamente se sintió un ligero choque que me hizo comprender que el Nautilus acababa de tocar fondo. Mi inquietud se redobló en intensidad. No me llegaba la señal del canadiense. Sentí el deseo de hablar con Ned Land para instarle a aplazar su tentativa. Me daba cuenta de que nuestra navegación no se hacía ya en condiciones normales. En aquel momento se abrió la puerta del gran salón para dar paso al capitán Nemo. Al verme y sin más preámbulos me dijo: «Ah, señor profesor, le estaba buscando. ¿Conoce usted la historia de España?» Aun conociendo a fondo la historia de su propio país, las circunstancias en que yo me hallaba, turbado el espíritu y perdido la cabeza, imposible hubiera sido citar una sola palabra. «¿Me ha oído?», dijo el capitán Nemo. «Le he preguntado si conoce la historia de España». «Poco y mal», respondí. «Así son los sabios. No saben. Bien, siéntese, que le voy a contar un curioso episodio de esa historia». El capitán se sentó en un diván y maquinalmente me instalé a su lado en la penumbra. «Señor profesor, escúcheme bien, pues esta historia le interesará en algún aspecto, por responder a una cuestión que sin duda no ha podido usted resolver». «Le escucho, capitán», le dije, no sabiendo bien a dónde quería ir a parar y preguntándome si tendría aquello relación con nuestro proyecto de evasión. «Señor profesor, si no le parece mal, nos remontaremos a 1702. ¿No ignora usted que en esa época vuestro rey Luis XIV, creyendo que bastaba con un gesto de potentado para enterrar los Pirineos, había impuesto a los españoles a su nieto el duque de Anjou? Este príncipe, que reinó más o menos mal bajo el nombre de Felipe V, tuvo que hacer frente a graves dificultades exteriores. En efecto, el año anterior, las casas reales de Holanda, de Austria y de Inglaterra habían concertado en La Haya un tratado de alianza con el fin de arrancar la corona de España a Felipe V para depositarla en la cabeza de un archiduque al que prematuramente habían dado el nombre de Carlos III. España hubo de resistir a esa coalición, casi desprovista de soldados y de marinos. Pero no le faltaba el dinero, a condición, sin embargo, de que sus galeones, cargados del oro y la plata de América, pudiesen entrar en sus puertos. Hacia el fin de 1702, España esperaba un rico convoy que Francia hizo escoltar por una flota de 23 navíos bajo el mando del almirante Chateau Renaud, para protegerlo de las correrías por el Atlántico de las armadas de la coalición. El convoy debía ir a Cádiz, pero el almirante, conocedor de que la flota inglesa surcaba esos parajes, decidió dirigirlo a un puerto de Francia. Tal decisión suscitó la oposición de los marineros españoles, que deseaban dirigirse a un puerto de su país, y que propusieron, a falta de Cádiz, ir a la bahía de Vigo, al noroeste de España, que no se hallaba bloqueada. El almirante de Chateau Renaud tuvo la debilidad de plegarse a esta imposición y los galeones entraron en la bahía de Vigo. Desgraciadamente esta bahía forma una rada abierta y sin defensa. Necesario era, pues, apresurarse a descargar los galeones antes de que pudieran llegar las flotas coaligadas, y no hubiera faltado el tiempo para el desembarque si no hubiera estallado una miserable cuestión de rivalidades. ¿Va siguiendo usted el encadenamiento de los hechos? Perfectamente, respondí, no sabiendo aún con qué motivos me estaba dando esa lección de historia. Continúo, pues. He aquí lo que ocurrió. Los comerciantes de Cádiz tenían el privilegio de ser los destinatarios de todas las mercancías procedentes de las Indias occidentales. Desembarcar los lingotes de los galeones en el puerto de Vigo era ir contra su derecho. Por ello se quejaron en Madrid y obtuvieron del débil Felipe V que el convoy, sin proceder a su descarga, permaneciera embarcado en la rada de Vigo hasta que se hubieran alejado las flotas enemigas. Pero mientras se tomaba esa decisión, la flota inglesa hacía su aparición en la bahía de Vigo el 22 de octubre de 1702. Pese a su inferioridad material, el almirante de Chateau Renaud se batió valientemente, pero cuando vio que las riquezas del convoy iban a caer entre las manos del enemigo, incendió y hundió los galeones, que se sumergieron con sus inmensos tesoros.
El capitán Nemo pareció haber concluido su relato, que, lo confieso, no veía yo en qué podía interesarme. ¿Y bien?, le pregunté. Pues bien, señor Aronnax, estamos en la bahía de Vigo y solo de usted depende que pueda conocer sus secretos. El capitán se levantó y me rogó que le siguiera. Le obedecí, ya recuperada mi sangre fría. El salón estaba oscuro, pero a través de los cristales transparentes refulgía el mar. Miré. En un radio de media milla en torno al Nautilus, las aguas estaban impregnadas de luz eléctrica. Se veía neta, claramente el fondo arenoso. Hombres de la tripulación equipados con escafandras se ocupaban de inspeccionar toneles medio podridos, cofres desventrados en medio de restos ennegrecidos. De las cajas y de los barriles se escapaban lingotes de oro y plata, cascadas de piastras y de joyas. El fondo estaba sembrado de esos tesoros. Cargados del precioso botín, los hombres regresaban al Nautilus, depositaban en él su carga y volvían a emprender aquella inagotable pesca de oro y de plata. Comprendí entonces que nos hallábamos en el escenario de la batalla del 22 de octubre de 1702 y que aquel era el lugar en que se habían hundido los galeones fletados por el gobierno español. Allí era donde el capitán Nemo subvenía a sus necesidades y lastraba con aquellos millones al Nautilus. Para él solo había entregado a América sus metales preciosos. Él era el heredero directo y único de aquellos tesoros arrancados a los incas y a los vencidos por Hernán Cortés. ¿Podía usted imaginar, señor profesor, que el mar contuviera tantas riquezas?, preguntó sonriente el capitán Nemo. ¿Sabía que se evalúa en 2 millones de toneladas las platas que contienen las aguas en suspensión? Cierto, pero su extracción arrojaría un coste superior al de su precio. Aquí, al contrario, no tengo más que recoger lo que han perdido los hombres, y no solo en esta bahía de Vigo, sino también en los múltiples escenarios de naufragios registrados en mis mapas de los fondos submarinos. ¿Comprende ahora por qué puedo disponer de miles de millones? Sí, ahora lo comprendo, capitán. Permítame, sin embargo, decirle que al explotar precisamente esta bahía de Vigo, no ha hecho usted más que anticiparse a los trabajos de una sociedad rival. ¿Cuál? Una sociedad que ha obtenido del gobierno español el privilegio de buscar los galeones sumergidos. Los accionistas están excitados por el cebo de un enorme beneficio, pues se evalúa en 500 millones el valor de esas riquezas naufragadas. 500 millones. Lo sabía, pero ya no. En efecto, dije, y sería un acto de caridad prevenir a esos accionistas. Quién sabe, sin embargo, si el aviso sería bien recibido, pues a menudo lo que los jugadores lamentan por encima de todo es menos la pérdida de su dinero que la de sus locas esperanzas. Les compadezco menos, después de todo, que a esos millares de desgraciados a quienes hubieran podido aprovechar tantas riquezas bien repartidas y que ya serán siempre estériles para ellos. No había terminado yo de expresar esto cuando sentí que había herido al capitán Nemo. «Estériles», respondió con gran viveza. «¿Cree usted que estas piezas están perdidas por ser yo quien las recoja? ¿Acaso cree que es para mí por lo que me tomo el trabajo de recoger estos tesoros? ¿Quién le ha dicho que no haga yo buen uso de ellos? ¿Cree usted que yo ignoro que existen seres que sufren, razas oprimidas, miserables por aliviar, víctimas por vengar? ¿No comprende que...?» El capitán Nemo se contuvo, lamentando tal vez haber hablado demasiado, pero yo había comprendido. Cualesquiera que fuesen los motivos que le habían forzado a buscar la independencia bajo los mares, seguía siendo ante todo un hombre. Su corazón palpitaba aún con los sufrimientos de la humanidad, y su inmensa caridad se volcaba tanto sobre las razas esclavizadas como sobre los individuos. Fue entonces cuando comprendí a quién estaban destinados los millones entregados por el capitán Nemo cuando el Nautilus navegaba por las aguas de la Creta insurrecta. Capítulo 33. Un continente desaparecido. Al día siguiente, 19 de febrero, por la mañana, vi entrar al canadiense en mi camarote. Esperaba yo su visita. Estaba visiblemente disgustado. «¿Y bien, señor?», me dijo.
Y bien, Ned, el azar se puso ayer contra nosotros. Sí, este condenado capitán tuvo que detenerse precisamente a la hora en que íbamos a fugarnos. Sí, Ned, estuvo tratando un negocio con su banquero. ¿Su banquero? O más bien su casa de banca. Quiero decir que su banquero es este océano que guarda sus riquezas con más seguridad que las cajas de un estado. Relaté entonces al canadiense los hechos de la víspera y lo hice con la secreta esperanza de disuadirle de su idea de abandonar al capitán, pero mi relato no tuvo otro resultado que el de llevarle a lamentar enérgicamente no haber podido hacer por su cuenta un paseo por el campo de batalla de Vigo. En fin, suspiró. No todo está perdido. No es más que un golpe de arpón en el vacío. Lo lograremos en otra ocasión, tal vez esta misma noche, si es posible. ¿Cuál es la dirección del Nautilus?, le pregunté. Lo ignoro, respondió Ned. Bien, a mediodía lo sabremos. El canadiense volvió junto a Conseil. Por mi parte, una vez vestido, fui al salón. El compás no era muy tranquilizador. El Nautilus navegaba con rumbo sur-sudoeste. Nos alejábamos de Europa. Esperé con impaciencia que se registrara la posición en la carta de marear. Hacia las 11:30 se vaciaron los depósitos y nuestro aparato emergió a la superficie. Me lancé hacia la plataforma en la que me había precedido Ned Land. Ninguna tierra a la vista, nada más que el mar inmenso. Algunas velas en el horizonte, de los barcos que van a buscar hasta el cabo de San Roque los vientos favorables para doblar el cabo de Buena Esperanza. El cielo estaba cubierto y se anunciaba un ventarrón. Rabioso, Ned Land trataba de horadar con su mirada el horizonte brumoso, en la esperanza de que tras la niebla se extendiera la tierra deseada. A mediodía el sol se asomó un instante. El segundo de a bordo aprovechó el claro para tomar la altitud. El oleaje nos obligó a descender y se cerró la escotilla. Una hora después, al consultar el mapa, vi que la posición del Nautilus se hallaba indicada en él a 16 grados 17 minutos de longitud y 33 grados 22 minutos de latitud, a 150 leguas de la costa más cercana. Inútil era pensar en la fuga, y puede imaginarse la cólera del canadiense cuando le notifiqué nuestra situación. En cuanto a mí, no me sentí muy desconsolado, sino, antes bien, aliviado del peso que me oprimía. Así pude reanudar, con una calma relativa, mi trabajo habitual. Por la noche, hacia las 11, recibí la inesperada visita del capitán Nemo, quien me preguntó muy atentamente si me sentía fatigado por la velada de la noche anterior, a lo que respondí negativamente. Si es así, señor Aronnax, voy a proponerle una curiosa excursión. Le escucho, capitán. Hasta ahora no ha visitado usted los fondos submarinos más que de día y bajo la claridad del sol. ¿Le gustaría verlos en una noche oscura? Naturalmente, capitán. El paseo será duro, se lo advierto. Habrá que caminar durante largo tiempo y escalar una montaña. Los caminos no están en muy buen estado. Lo que me dice, capitán, redobla mi curiosidad. Estoy dispuesto a seguirle. Venga entonces conmigo a ponerse la escafandra. Llegado al vestuario, vi que ni mis compañeros ni ningún hombre de la tripulación debía seguirnos en esa excursión. El capitán Nemo no me había propuesto llevar con nosotros a Ned y a Conseil. En algunos instantes nos hallamos equipados, con los depósitos de aire a nuestras espaldas, pero sin lámparas eléctricas. Se lo hice observar al capitán, pero éste respondió: no serían inútiles. Creí haber oído mal, pero no pude insistir, pues la cabeza del capitán había desaparecido ya en su envoltura metálica. Acabé de vestirme y noté que me ponían en la mano un bastón con la punta de hierro. Algunos minutos después, tras la maniobra habitual, tocábamos pie en el fondo del Atlántico, a una profundidad de 300 metros. Era casi medianoche, las aguas estaban profundamente oscuras, pero el capitán Nemo me mostró a lo lejos un punto rojizo, una especie de resplandor que brillaba a unas 2 millas del Nautilus. Lo que pudiera ser aquel fuego, así como las materias que lo alimentaban, y la razón de que se revivificara en la masa líquida, era algo que escapaba por completo a mi comprensión. En todo caso, nos iluminaba, vagamente, es cierto, pero pronto me acostumbré a esas particulares tinieblas, y comprendí entonces la inutilidad en esas circunstancias de los aparatos Ruhmkorff. El capitán Nemo y yo marchábamos uno junto al otro, directamente hacia el fuego señalado. El fondo llano ascendía insensiblemente.
Íbamos a largas zancadas, ayudándonos con los bastones, pero nuestra marcha era lenta, pues se nos hundían con frecuencia los pies en el fango entre algas y piedras lisas. Oía, mientras avanzaba, una especie de crepitación por encima de mi cabeza, que redoblaba a veces de intensidad y producía como un continuo chapoteo. No tardé en comprender que era el efecto de la lluvia que caía violentamente sobre la superficie. Instintivamente me vino la idea de que iba a mojarme. Por el agua, en medio del agua. No pude impedirme reír ante una idea tan barroca. Pero es que hay que decir que bajo el pesado ropaje y la escafandra no se siente el líquido elemento y uno se cree en medio de una atmósfera un poco más densa que la terrestre. Tras media hora de marcha, el suelo se hizo rocoso. Las medusas, los crustáceos microscópicos, las penátulas lo iluminaban ligeramente con sus fosforescencias. Entreví montones de piedras que cubrían millones de zoófitos y matorrales de algas. Los pies resbalaban a menudo sobre el viscoso tapiz de algas, y sin mi bastón con punta de hierro más de una vez me hubiera caído. Cuando me volvía veía el blanquecino fanal del Nautilus que comenzaba a palidecer en la lejanía. Las aglomeraciones de piedras de que acabo de hablar estaban dispuestas en el fondo oceánico según una cierta regularidad que no podía explicarme. Veía surcos gigantescos que se perdían en la lejana oscuridad y cuya longitud escapaba a toda evaluación. Habría otras particularidades de difícil interpretación. Me parecía que mis pesadas suelas de plomo iban aplastando un lecho de osamentas que producían secos chasquidos. ¿Qué era esa vasta llanura que íbamos recorriendo? Hubiera querido interrogar al capitán, pero su lenguaje de gestos que le permitía comunicarse con sus compañeros durante sus excursiones submarinas me era todavía incomprensible. La rojiza claridad que nos guiaba iba aumentando e inflamaba el horizonte. Me intrigaba poderosamente la presencia de ese foco bajo las aguas. ¿Eran efluvios eléctricos lo que allí se manifestaba? ¿Me hallaba acaso ante un fenómeno natural aún desconocido para los sabios de la Tierra? O tal vez, pues reconozco que la idea atravesó mi cerebro, se debía a aquella inflamación a la mano del hombre. ¿Era esta la que atizaba el incendio? ¿Acaso iba a encontrar bajo esas capas profundas a compañeros, amigos del capitán Nemo, protagonistas como él de esa extraña existencia a los que éste iba a visitar? ¿Hallaría yo allí una colonia de exiliados que, cansados de las miserias de la tierra, habían buscado y hallado la independencia en lo más profundo del océano? Todas estas locas ideas, estas inadmisibles figuraciones, me asaltaban en tropel y en esa disposición de ánimo, sobreexcitado, sin cesar por la serie de maravillas que pasaban ante mis ojos, no hubiera encontrado sorprendente la existencia de una de esas ciudades submarinas que soñaba el capitán Nemo. Nuestro camino estaba cada vez más iluminado. El blanquecino resplandor irradiaba de la cima de una montaña de unos 800 pies de altura. Pero lo que yo veía no era una simple reverberación desarrollada por las aguas cristalinas. El foco de esa inexplicable claridad se hallaba en la vertiente opuesta de la montaña. En medio de los dédalos de piedras que surcaban el fondo del Atlántico, el capitán Nemo avanzaba sin vacilación. Conocía la oscura ruta. No cabía duda de que la había recorrido a menudo y que no temía perderse. Yo le seguía con una confianza inquebrantable. Me parecía ser uno de los genios del mar, y al verlo andar ante mí, admiraba su alta estatura que se recortaba en negro sobre el fondo luminoso del horizonte. Era ya la 1 de la madrugada. Habíamos llegado a las primeras rampas de la montaña, pero para abordarlas había que aventurarse por los difíciles senderos de una vasta espesura. Sí, una espesura de árboles muertos, sin hojas, sin savia, árboles mineralizados por la acción del agua, y de entre los que sobresalían aquí y allá algunos pinos gigantescos. Era como una hullera aún en pie, manteniéndose por sus raíces sobre el suelo hundido, y cuyos ramajes se dibujaban netamente sobre el lecho de las aguas, a la manera de esas figuras recortadas en cartulina negra. Imagínese un bosque de Larz, agarrado a los flancos de una montaña, pero un bosque sumergido. Los senderos estaban llenos de algas y de fucos, entre los que pululaban un mundo de crustáceos. Yo iba escalando las rocas, saltando por encima de los troncos abatidos, rompiendo las lianas marinas que se balanceaban de un árbol a otro, y espantando a los peces que volaban de rama en rama. Excitado no sentía la fatiga y seguía a mi guía incansable. ¡Qué espectáculo tan indescriptible! ¿Cómo decir el aspecto de esos árboles y de esas rocas en medio de ese líquido,
el de sus fondos tenebrosos y el de sus cimas coloreadas de tonos rojizos bajo la claridad que difundía la potencia reverberante de las aguas. Escalábamos rocas que se venían enseguida abajo con el sordo fragor de un alud. A derecha e izquierda se abrían tenebrosas galerías por las que se perdía la mirada. De vez en cuando se abrían vastos calveros que parecían practicados por la mano del hombre, y yo me preguntaba a veces si no iba a aparecerse de repente algún habitante de esas regiones submarinas. El capitán Nemo continuaba ascendiendo, y yo le seguía audazmente, no queriendo quedarme rezagado. Mi bastón me prestaba un útil concurso, pues un solo paso en falso hubiese sido tremendamente peligroso en aquellos estrechos pasos tallados en los flancos de los abismos. Marchaba yo con pie firme, sin sentir la embriaguez del vértigo. Unas veces saltaba una grieta cuya profundidad me hubiera hecho retroceder en medio de los glaciares de la Tierra, y otras me aventuraba sobre el tronco vacilante de los árboles tendidos como puentes sobre abismos, sin mirar bajo mis pies, por no tener ojos más que para admirar los lugares salvajes de la región. Algunas rocas monumentales, inclinadas sobre sus bases irregularmente recortadas, parecían desafiar las leyes del equilibrio. Entre sus rodillas de piedra caían árboles como surtidores sometidos a una formidable presión que sostenían a los que les soportaban a su vez. Torres naturales, amplios cortes tallados a pico, como cortinas, se inclinaban bajo un ángulo que las leyes de la gravitación no habrían autorizado en la superficie de las regiones terrestres. Yo mismo no sentía esa diferencia debida a la poderosa densidad del agua, cuando, pese a mis pesados ropajes, mi esfera de cobre y mis suelas metálicas, me elevaba sobre pendientes de una elevación impracticable que iba franqueando, por así decirlo, con la ligereza de una gacela. Bien, sé que no podré ser verosímil con este relato de excursión bajo el agua. Yo soy el historiador de las cosas de apariencia imposible, que sin embargo son reales, incontestables. No he soñado, he visto y sentido. A las 2 horas de nuestra partida del Nautilus, habíamos atravesado la línea de árboles, y ya a 100 pies por encima de nuestras cabezas se erguía el pico de la montaña cuya proyección trazaba su sombra sobre la brillante irradiación de la vertiente opuesta. Algunos arbustos petrificados corrían aquí y allá en ondulantes zigzags. Los peces se levantaban en masa bajo nuestros pasos como pájaros sorprendidos en las altas hierbas. La masa rocosa estaba torturada por impenetrables anfractuosidades, profundas grutas, insondables agujeros en cuyos fondos oía yo removerse cosas formidables. La sangre me asaltaba a torrentes el corazón cuando veía una antena enorme cerrarme la ruta o cuando alguna pinza espantosa se cerraba ruidosamente en la sombra de las cavidades. Millares de puntos luminosos acribillaban las tinieblas. Eran los ojos de crustáceos gigantescos, agazapados en sus guaridas, de enormes bogavantes erguidos como alabarderos, haciendo resonar sus patas con un estrépito de chatarra, titánicos cangrejos apuntados como cañones sobre sus cureñas, y pulpos espantosos entrelazando sus tentáculos como un matorral vivo de serpientes. ¿Qué mundo exorbitante era ese que yo no conocía aún? ¿Y a qué orden pertenecían esos articulados a los que las rocas daban un segundo caparazón? ¿Dónde había hallado la naturaleza el secreto de su existencia vegetativa y desde cuántos siglos venían viviendo así en las últimas capas del océano? Pero no podía yo detenerme. Familiarizado con esos terribles animales, el capitán Nemo no paraba su atención en ellos. Habíamos llegado a una primera meseta, en la que me esperaban otras sorpresas. La de unas ruinas pintorescas que traicionaban la mano del hombre y no la del creador. Eran vastas aglomeraciones de piedras entre las que se distinguían vagas formas de castillos, de templos revestidos de un mundo de zoófitos en flor y a los que en vez de hiedra las algas y los fucos revestían de un espeso manto vegetal. ¿Pero qué era esta porción del mundo sumergida por los cataclismos? ¿Quién había dispuesto esas rocas y esas piedras como dólmenes de los tiempos antehistóricos? ¿Dónde estaba? ¿A dónde me había llevado la fantasía del capitán Nemo? Hubiera querido interrogarle. No pudiendo hacerlo, le detuve, agarrándole del brazo, pero él, moviendo la cabeza y mostrándome la última cima de la montaña, pareció decirme: «Ven, sígueme, continúa». Le seguí, tomando nuevo impulso, y en algunos minutos acabé de escalar el pico que dominaba en una decena de metros toda esa masa rocosa. Miré la pendiente que acabábamos de escalar.
Por esa parte, la montaña no se elevaba más que de 700 a 800 pies por encima de la llanura, pero por la vertiente opuesta dominaba desde una altura doble el fondo de esa porción del Atlántico. Mi mirada se extendía a lo lejos y abarcaba un vasto espacio iluminado por una violenta fulguración. En efecto, era un volcán aquella montaña. A 50 pies por debajo del pico, en medio de una lluvia de piedras y de escorias, un ancho cráter vomitaba torrentes de lava que se dispersaban en cascada de fuego en el seno de la masa líquida. Así situado, el volcán, como una inmensa antorcha, iluminaba la llanura inferior hasta los últimos límites del horizonte. He dicho que el cráter submarino escupía lavas, no llamas. Las llamas necesitan del oxígeno del aire y no podrían producirse bajo el agua. Pero los torrentes de lava incandescentes pueden llegar al rojo blanco, luchar victoriosamente contra el elemento líquido y vaporizarse a su contacto. Rápidas corrientes arrastraban a los gases en difusión, y los torrentes de lava corrían hasta la base de la montaña como las deyecciones del Vesubio sobre otra torre del Greco. Allí, bajo mis ojos, abismada y en ruinas, aparecía una ciudad destruida, con sus tejados derruidos, sus templos abatidos, sus arcos dislocados, sus columnas yacientes en tierra. En esas ruinas se adivinaban aún las sólidas proporciones de una especie de arquitectura toscana. Más lejos se veían los restos de un gigantesco acueducto. En otro lugar, la achatada elevación de una acrópolis, con las formas flotantes de un Partenón. Allá, los vestigios de un malecón que en otro tiempo debió abrigar en el puerto situado a orillas de un océano desaparecido los barcos mercantes y los trirremes de guerra. Más allá, largos alineamientos de murallas derruidas, anchas calles desiertas, toda una Pompeya hundida bajo las aguas que el capitán Nemo resucitaba a mi mirada. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Quería saberlo a toda costa, quería hablar, quería arrancarme la esfera de cobre que aprisionaba mi cabeza. Pero el capitán Nemo vino hacia mí y me contuvo con un gesto. Luego, recogiendo un trozo de piedra pizarrosa, se dirigió a una roca de basalto negro y en ella trazó esta única palabra: Atlántida. Qué relámpago atravesó mi mente. La Atlántida. La antigua Merópide de Teopompo. La Atlántida de Platón, ese continente negado por Orígenes, Porfirio, Jámblico, D'Anville, Malte Brun, Humboldt, para quienes su desaparición era un relato legendario, y admitido por Posidonio, Plinio, Amien Marcelin, Tertuliano, Engel, Scherer, Tournefort, Buffon y D'Avezac. Lo tenía yo ante mis ojos, con el irrecusable testimonio de la catástrofe. Esa era, pues, la desaparecida región que existía fuera de Europa, del Asia, de Libia, más allá de las columnas de Hércules. Allí era donde vivía ese pueblo poderoso de los atlantes, contra el que la antigua Grecia libró sus primeras guerras. Fue el mismo Platón el historiador que consignó en sus escritos las hazañas de aquellos tiempos heroicos. Su diálogo de Timeo y Critias fue, por así decirlo, trazado bajo la inspiración de Solón, poeta y legislador. Un día, Solón tuvo una conversación con algunos sabios ancianos de Sais, ciudad cuya antigüedad se remontaba a más de 800 años, como lo testimoniaban sus anales grabados sobre los muros sagrados de sus templos. Uno de aquellos ancianos contó la historia de otra ciudad con miles de años de antigüedad. Esa primera ciudad ateniense, de 900 siglos de edad, había sido invadida y destruida en parte por los atlantes, pueblo que, decía él, ocupaba un continente más grande que África y Asia juntas, con una superficie comprendida entre los 12 y 40 grados de latitud norte. Su dominio se extendía hasta Egipto, y quisieron imponérselo también a Grecia, pero debieron retirarse ante la indomable resistencia de los helenos. Pasaron los siglos, hasta que se produjo un cataclismo acompañado de inundaciones y de temblores de tierra. Un día y una noche bastaron para la aniquilación de esa Atlántida, cuyas más altas cimas, Madeira, las Azores, las Canarias y las islas del Cabo Verde, emergen aún. Tales eran los recuerdos históricos que la inscripción del capitán Nemo había despertado en mí. Así pues, conducido por el más extraño destino, estaba yo pisando una de las montañas de aquel continente. Mi mano tocaba ruinas 1000 veces seculares y contemporáneas de las épocas geológicas. Mis pasos se inscribían sobre los que habían dado los contemporáneos del primer hombre. Mis pesadas suelas aplastaban los esqueletos de los animales de los tiempos fabulosos, a los que esos árboles, ahora mineralizados,
cubrían con su sombra. Ah, cómo sentí que me faltara el tiempo para descender como hubiera querido las pendientes abruptas de la montaña y recorrer completamente ese continente inmenso que sin duda debía unir África y América, y visitar sus ciudades antediluvianas. Allí se extendían tal vez Magimos, la guerrera, y Eusebes, la piadosa, cuyos gigantescos habitantes vivían siglos enteros y a los que no faltaban las fuerzas para amontonar esos bloques que resistían aún a la acción de las aguas. Tal vez un día un fenómeno eruptivo devuelva a la superficie de las olas esas ruinas sumergidas. Numerosos volcanes han sido señalados en esa zona del océano, y son muchos los navíos que han sentido extraordinarias sacudidas al pasar sobre esos fondos atormentados. Unos han oído sordos ruidos que anunciaban la lucha profunda de los elementos, y otros han recogido cenizas volcánicas proyectadas fuera del mar. Todo ese suelo, hasta el Ecuador, está aún trabajado por las fuerzas plutónicas, y quién sabe si en una época lejana no aparecerán en la superficie del Atlántico cimas de montañas ignívomas, formadas por las deyecciones volcánicas y por capas sucesivas de lava. Mientras así soñaba yo, a la vez que trataba de fijar en mi memoria todos los detalles del grandioso paisaje, el capitán Nemo, acodado en una estela musgosa, permanecía inmóvil y como petrificado en un éxtasis mudo. ¿Pensaba acaso en aquellas generaciones desaparecidas y las interrogaba sobre el misterio del destino humano? ¿Era ese el lugar al que ese hombre extraño acudía a sumergirse en los recuerdos de la historia y a revivir la vida antigua, él que rechazaba la vida moderna? ¿Qué no hubiera dado yo por conocer sus pensamientos, por compartirlos, por comprenderlos? Permanecimos allí durante una hora entera, contemplando la vasta llanura bajo el resplandor de la lava que cobraba a veces una sorprendente intensidad. Las ebulliciones interiores comunicaban rápidos estremecimientos a la corteza de la montaña. Profundos ruidos, netamente transmitidos por el medio líquido, se repercutían con una majestuosa amplitud. Por un instante apareció la luna a través de la masa de las aguas y lanzó algunos pálidos rayos sobre el continente sumergido. No fue más que un breve resplandor, pero de un efecto maravilloso, indescriptible. El capitán se incorporó, dirigió una última mirada a la inmensa llanura y luego me hizo un gesto con la mano invitándome a seguirle. Descendimos rápidamente la montaña. Una vez pasado el bosque mineral, vi el fanal del Nautilus que brillaba como una estela. El capitán se dirigió en línea recta hacia él, y cuando las primeras luces del alba blanqueaban la superficie del océano, nos hallábamos ya de regreso a bordo. Capítulo 34. Las hulleras submarinas. Me desperté muy tarde al día siguiente, 20 de febrero. Las fatigas de la noche habían prolongado mi sueño hasta las 11. Me vestí con rapidez porque me apremiaba la curiosidad de conocer la dirección del Nautilus. Los instrumentos me indicaron que seguía con rumbo sur a una velocidad de unas 20 millas por hora y a una profundidad de 100 metros. Llegó Conseil y le conté nuestra expedición nocturna. Como los cristales no estaban tapados, le fue dado ver todavía una parte del continente sumergido. En efecto, el Nautilus navegaba a unos 10 metros tan solo del suelo formado por la llanura de la Atlántida. Corría como un globo impulsado por el viento por encima de las praderas terrestres, pero más apropiado sería decir que nos hallábamos en aquel salón como en el vagón de un tren expreso. Los primeros planos que pasaban ante nuestros ojos eran rocas fantásticamente recortadas, bosques de árboles pasados del reino vegetal al mineral y cuyas inmóviles siluetas parecían gesticular bajo el agua. Había también grandes masas pétreas alfombradas de ascidias y de anémonas, entre las que ascendían largos hidrófitos verticales y bloques de lava extrañamente moldeados que atestiguaban el furor de las expansiones plutónicas. Mientras observábamos ese extraño paisaje que resplandecía bajo la luz eléctrica, conté a Conseil la historia de los atlantes que tantas páginas encantadoras, desde un punto de vista puramente imaginario, inspiraron a Bailey. Le hablaba de las guerras de esos pueblos heroicos y argumentaba la cuestión de la Atlántida como hombre a quien ya no le es posible ponerla en duda.
Pero Conseil, distraído, no me escuchaba apenas, y su indiferencia ante este tema histórico tenía una fácil explicación. En efecto, numerosos peces atraían sus miradas, y cuando pasaban peces, Conseil, arrastrado a los abismos de la clasificación, salía del mundo real. Obligado me vi a seguirle y a reanudar así con él nuestros estudios ictiológicos. Aquellos peces del Atlántico no diferían sensiblemente de los que habíamos observado hasta entonces. Rayas de un tamaño gigantesco, de 5 metros de longitud, dotadas de una fuerza muscular grande que les permitía lanzarse por encima de las olas. Escualos de diversas especies, entre otros una tintorera de 15 pies, de dientes triangulares y agudos, cuya transparencia la hacía casi invisible en medio del agua. Sagros oscuros, humantinos en forma de prismas y acorazados con una piel con escamas en forma de tubérculos. Esturiones similares a los del Mediterráneo. Chignatostrompetas de 1,5 pies de longitud, de colores amarillo y marrón, provistos de pequeñas aletas grises, sin dientes ni lengua, que desfilaban como finas y flexibles serpientes. Entre los peces óseos, Conseil anotó los macairas negruzcos, de 3 metros de largo y armados en su mandíbula superior de una penetrante espada. Peces araña de vivos colores, conocidos en la época de Aristóteles con el nombre de dragones marinos, y cuyos aguijones dorsales son muy peligrosos. Llampugas de dorso oscuro surcado por pequeñas rayas azules y con los flancos de oro. Hermosas doradas. Peces luna, como discos con reflejos azulados que se tornaban en manchas plateadas bajo la iluminación de los rayos solares. Peces espada de 8 metros de longitud, que iban en grupo, con aletas amarillentas, recortadas en forma de hoces y espadas de 6 pies de longitud, animales intrépidos, más bien herbívoros que piscívoros, que obedecían a la menor señal de sus hembras como maridos bien amaestrados. Pero la observación de esos especímenes de la fauna marina no me impedía examinar las largas llanuras de la Atlántida. A veces, los caprichosos accidentes del suelo obligaban al Nautilus a disminuir su velocidad y a deslizarse, con la pericia de un cetáceo, por estrechos pasos entre las colinas. Cuando el laberinto se hacía inextricable, el aparato se elevaba como un aerostato, y una vez franqueado el obstáculo recuperaba su rápida marcha a algunos metros del fondo. Admirable y magnífica navegación que recordaba las maniobras de un paseo aerostático, con la diferencia de que el Nautilus obedecía sumisamente a la mano de su timonel. Hacia las 4 de la tarde, el terreno, compuesto generalmente de un espeso fango en el que se entremezclaban las ramas mineralizadas, comenzó a modificarse poco a poco, tornándose más pedregoso, con formaciones conglomeradas, tobas basálticas, lavas y obsidianas sulfurosas. Ello me hizo pensar que las montañas iban a suceder pronto a las largas llanuras, y en efecto, al evolucionar el Nautilus, vi el horizonte meridional clausurado por una alta muralla que parecía cerrar toda salida. Su cima debía sobresalir de la superficie del océano. Debía ser un continente o al menos una isla, una de las Canarias o una del archipiélago de Cabo Verde. No habiéndose fijado la posición, deliberadamente acaso, yo la ignoraba. En todo caso, me pareció que esa muralla debía marcar el fin de la Atlántida, de la que apenas habíamos recorrido una mínima porción. La caída de la noche no interrumpió mis observaciones, que efectué solitariamente por haber regresado Conseil a su camarote. El Nautilus, a marcha reducida, revoloteaba por encima de las confusas masas del suelo, ya rozándolas casi como si hubiera querido posarse en ellas, ya remontándose caprichosamente a la superficie. Cuando esto hacía, podía yo ver algunas vivas constelaciones a través del cristal de las aguas, y más precisamente 5 o 6 de esas estrellas zodiacales que siguen a la cola de Orión. Permanecí durante un buen rato aún tras el cristal, admirando la belleza del mar y del cielo, hasta que los paneles metálicos taparon el cristal. En aquel momento, el Nautilus había llegado al borde de la alta muralla. Cómo iba a poder maniobrar allí el Nautilus era algo que yo ignoraba. Volví a mi camarote. El Nautilus se había inmovilizado. Me dormí con la intención de levantarme muy de madrugada. Pero eran las 8 de la mañana cuando al día siguiente volví al salón. La consulta al manómetro me indicó que el Nautilus flotaba en la superficie. Oí además el paso de alguien sobre la plataforma. Sin embargo, ni el más mínimo balanceo denunciaba la ondulación del agua de la superficie. Subí a la plataforma. La escotilla estaba abierta. Y en vez de la luz diurna que esperaba encontrar, me vi rodeado de una profunda oscuridad. ¿Dónde estábamos? ¿Me había equivocado y aún era de noche? No.
Ni una sola estrella brillaba en el firmamento, y nunca la noche está envuelta en tinieblas tan absolutas. No sabía qué pensar cuando oí decir: ¿Es usted, señor profesor? Ah, capitán Nemo, ¿dónde estamos? Bajo tierra, señor profesor. ¿Bajo tierra? ¿Y el Nautilus está a flote? Sí, continúa flotando. No comprendo. Espere unos instantes, se va a encender el fanal y si le gustan las situaciones claras va a verse satisfecho. En pie sobre la plataforma esperé. La oscuridad era tan completa que no podía ver tan siquiera al capitán Nemo. Sin embargo, al mirar al cenit, exactamente por encima de mi cabeza, distinguí un resplandor indeciso, una especie de claridad difusa que surgía como un agujero circular. Pero en aquel momento se encendió súbitamente el fanal y su viva luz eclipsó la vaga claridad que acababa de atisbar. Tras haber cerrado un instante los ojos, deslumbrados por la luz eléctrica, miré en torno mío. El Nautilus estaba inmovilizado cerca de una orilla dispuesta como el malecón de un muelle. El mar en que flotaba era un lago aprisionado en un circo de murallas que medía 2 millas de diámetro, o sea, unas 6 millas de contorno. Su nivel, así lo indicaba el manómetro, no podía ser otro que el exterior, pues necesariamente había una comunicación entre ese lago y el mar. Las altas murallas, inclinadas sobre su base, se redondeaban en forma de bóveda, figurando un inmenso embudo invertido cuya altura era de unos 500 o 600 metros. En lo alto se abría un orificio circular, por el que había atisbado yo esa vaga claridad, evidentemente debida a la luz diurna. Antes de examinar más atentamente la disposición interior de esa enorme caverna, antes de preguntarme si aquello era una obra de la naturaleza o del hombre, me dirigí hacia el capitán Nemo. ¿Dónde estamos?, le pregunté. En el centro de un volcán apagado, un volcán cuyo interior ha sido invadido por el mar tras alguna convulsión del suelo. Mientras dormía usted, señor profesor, el Nautilus ha penetrado en esta laguna por un canal natural abierto a 10 metros por debajo de la superficie del océano. Este es un puerto de base, un puerto seguro, cómodo, secreto, abrigado de todos los vientos. Dígame dónde en sus continentes o en sus islas puede hallarse una rada como este refugio protegido del furor de los huracanes. En efecto, respondí. Aquí se halla usted en total seguridad, capitán Nemo. ¿Quién podría alcanzarle en el centro de un volcán? Pero creo haber visto una abertura en su cima, ¿no? Sí, su cráter, un cráter lleno en otro tiempo de lavas, de vapores y de llamas, y que hoy da paso a este aire vivificante que respiramos. ¿Qué montaña volcánica es esta? Pertenece a uno de los numerosos islotes de que está sembrada esta parte del mar. Simple escollo para los barcos, caverna inmensa para nosotros. Me lo descubrió el azar, y muy útilmente, por cierto. ¿Pero no sería posible descender por el orificio del cráter? Es tan imposible descender por él como para mí ascender. La base interior de la montaña es escalable hasta un centenar de metros, pero por encima de esa zona las paredes caen a pico y sus rampas son impracticables. Ya veo, capitán, que la naturaleza le sirve siempre y en todas partes. Se halla usted aquí en total seguridad, pues nadie más que usted puede visitar estas aguas. Pero ¿para qué este refugio? El Nautilus no tiene necesidad de puertos. Así es, señor profesor, pero sí necesita de la electricidad para moverse, y por lo tanto de elementos para producirla, como el sodio, y de carbón para fabricar el sodio, y de hulleras para extraer el carbón. Y precisamente aquí el mar recubre bosques enteros sumergidos en los tiempos geológicos, ahora mineralizados y transformados en hulla, que son para mí una mina inagotable. ¿Entonces sus hombres se transforman aquí en mineros? Sí, estas minas se extienden bajo el agua como las minas de Newcastle. Revestidos de sus escafandras y pico en mano, mis hombres van a extraer esta hulla. Como ve, no necesito tampoco de las minas de la tierra para su obtención. Al fabricar aquí el sodio, el humo producido por la combustión de la hulla que escapa por el orificio del cráter, debe darle a esta montaña la apariencia de un volcán aún en actividad. ¿Podemos ver a sus hombres en acción? No esta vez, al menos, pues quiero continuar sin demora nuestra vuelta al mundo. Esta vez voy a limitarme a embarcar las reservas de sodio que aquí tenemos. Las operaciones de carga no nos llevarán más que un día, y luego reemprenderemos el viaje. Si quiere usted recorrer la caverna y dar la vuelta al lago, puede aprovechar esta jornada, señor Aronnax.
Di las gracias al capitán y fui a buscar a mis compañeros, que no habían abandonado aún su camarote. Les invité a seguirme sin decirles dónde nos hallábamos y subieron conmigo a la plataforma. Conseil, a quien nada asombraba nunca, vio como la cosa más natural despertarse bajo una montaña tras haber dormido bajo el mar. En cuanto a Ned Land, no tuvo otra idea que la de buscar si la caverna presentaba alguna salida. Tras haber desayunado, descendimos a la orilla hacia las 10 horas. «Henos aquí de nuevo en tierra», dijo Conseil. «Yo no le llamo tierra a esto», replicó el canadiense. «Y además, no estamos encima, sino debajo». Entre la base de las paredes de la montaña y las aguas del lago se extendía una orilla arenosa que en algunos lugares llegaba a medir 500 pies de anchura. Sobre la arena era fácil dar la vuelta al lago, pero la base de las altas paredes formaba un suelo atormentado sobre el que yacían, en un pintoresco amontonamiento, bloques volcánicos y enormes piedras pómez. Todas esas masas disgregadas, recubiertas de un esmalte pulimentado por la acción de los fuegos subterráneos, resplandecían bajo la luz eléctrica del fanal. La polvareda micácea, que levantaban nuestros pasos sobre la orilla, se dispersaba en un revoloteo chispeante. El suelo se elevaba sensiblemente a medida que se alejaba del manso reflujo de las olas y pronto llegamos a rampas largas y sinuosas, empinadas cuestas que permitían elevarse poco a poco. Pero había que andar con precaución entre aquellas conglomeraciones no cimentadas entre sí, pues los pies resbalaban sobre las traquitas vítreas compuestas de cristales de feldespato y de cuarzo. La naturaleza volcánica de la enorme excavación se afirmaba por todas partes y se lo hice observar a mis compañeros. ¿Os figuráis lo que debió ser este embudo cuando se llenaba de lavas hirvientes y el nivel del líquido incandescente se elevaba hasta el orificio de la montaña como la fundición por las paredes de un horno? Me lo imagino perfectamente, respondió Conseil. Pero díganos el señor, ¿por qué el gran fundidor suspendió sus operaciones y por qué la fundición fue reemplazada por las aguas tranquilas de un lago? Muy probablemente, Conseil, porque alguna convulsión produjo bajo la superficie del océano esta abertura que ha dado paso al Nautilus. Las aguas del Atlántico se precipitaron entonces al interior de la montaña, produciéndose una lucha terrible entre los dos elementos, lucha que acabó con la victoria de Neptuno. Pero han pasado muchos siglos desde entonces, y el volcán sumergido se ha transformado en una gruta tranquila. Muy bien, dijo Ned Land, yo acepto la explicación, pero siento mucho, por nuestro propio interés, que la abertura de que habla el señor profesor no se haya producido por encima del nivel del mar. Pero Ned, si este pasaje no hubiera sido submarino, el Nautilus no habría podido entrar, dijo Conseil. Y yo añadiré, señor Land, que las aguas no se habrían precipitado bajo la montaña y que el volcán hubiera seguido siendo un volcán, así que su lamentación es superflua. Continuamos la ascensión por rampas cada vez más empinadas y estrechas. De vez en cuando había que franquear las profundas excavaciones que las cortaban de trecho en trecho y desviar la marcha ante grandes bloques cortados a pico. A veces debíamos marchar a gatas e incluso reptar sobre el vientre, pero gracias a la habilidad de Conseil y a la fuerza del canadiense, pudimos sortear todos los obstáculos. A unos 30 metros de altura se modificó la naturaleza del terreno, sin que por ello se hiciera más transitable. A las conglomeraciones y a las traquitas sucedieron los basaltos negros, unos extendidos en capas llenas de protuberancias brumosas, otros formando prismas irregulares, dispuestos como una columnata de soporte a la inmensa bóveda, admirable muestra de la arquitectura natural. Entre los basaltos serpenteaban largos ríos de lava petrificada, incrustados de rayas bituminosas, y en algunos lugares se extendían anchos mantos de azufre. Una luz ya más poderosa, procedente del cráter superior, inundaba de una vaga claridad todas aquellas deyecciones volcánicas para siempre enterradas en el seno de la montaña apagada. Nuestra marcha ascensional se vio interrumpida a unos 250 pies de altura por obstáculos infranqueables. El arco de la bóveda interior se verticalizaba casi a esa altura, obligándonos a cambiar la escalada por un paseo circular. A esa altura el reino vegetal comenzaba a luchar con el reino mineral. Algunos arbustos e incluso algunos árboles salían de las anfractuosidades de las rocas de las paredes. Reconocí unos euforbios que dejaban correr su jugo cáustico, unos heliotropos, incapaces allí de justificar su nombre por no llegar nunca a ellos los rayos solares, inclinaban tristemente sus flores de colores y perfumes desvaídos.
Aquí y allá algunos crisantemos crecían tímidamente al pie de aloes, de largas hojas tristes y enfermizas. Pero entre los regueros de lava vi pequeñas violetas, cuyo ligero perfume aspiré con delicia. El perfume es el alma de la flor, y las flores de mar, esos espléndidos hidrofitos, no tienen alma. Habíamos llegado al pie de unos dragos robustos que separaban las rocas con la fuerza de sus musculosas raíces, cuando Ned Land lanzó un grito jubiloso. «¡Mire, señor! ¡Una colmena!». «¿Una colmena?», dije, haciendo un gesto de pasmosa incredulidad. «Sí, una colmena», repitió el canadiense, «y con abejas zumbando alrededor suyo». Me acerqué y hube de rendirme a la evidencia. En el orificio de un agujero excavado en el tronco de un drago había millares de esos ingeniosos insectos, tan comunes en todas las Canarias, y cuyos productos son tan estimados. Naturalmente el canadiense quiso hacer su provisión de miel, y mal hubiera podido yo oponerme. Mediante las chispas arrancadas a su mechero, Ned Land quemó un montón de hojas secas mezclándolas con azufre, y comenzó a ahumar a las abejas. Los zumbidos de la colmena fueron cesando poco a poco, y no tardó Ned Land en llenar su mochila con unas cuantas libras de miel perfumada. «Con la mezcla de esta miel y de la pasta del artocarpo, podré hacerles un pastel suculento», dijo Ned. «Estupendo», dijo Conseil, «será una especie de alajú». «Bienvenido sea el alajú», dije, «pero continuemos esta interesante excursión». El lago se nos aparecía en toda su extensión, en algunos de los recodos del sendero por el que caminábamos. El fanal iluminaba completamente la superficie de las lisas, apacibles aguas del lago. El Nautilus estaba en una inmovilidad total. Sobre su plataforma y a sus orillas se agitaban los hombres de su tripulación como oscuras siluetas recortadas en la luminosa atmósfera. Al contornear la cresta más elevada de las rocas que formaba la base de la bóveda, pude ver que las abejas no eran los únicos representantes del reino animal en el interior del volcán. Aves de presa planeaban y giraban en la sombra por todas partes, o abandonaban sus nidos establecidos en las rocas. Eran gavilanes de vientre blanco y chillones cernícalos. Por las pendientes corrían también, con toda la rapidez de sus zancas, hermosas y gruesas abutardas. La vista de esas suculentas piezas excitó al máximo la codicia del canadiense, que se lamentó de no tener un fusil a su alcance. Trató Ned Land de sustituir el plomo por la piedra, y tras varias infructuosas tentativas, logró herir a una de aquellas magníficas abutardas. 20 veces arriesgó su vida por apoderarse de ella, y tanto empeño puso en conseguirlo que al final logró que su pieza fuera a hacer compañía en la mochila a la provisión de miel. La impracticabilidad de la muralla nos obligó a descender hacia la orilla. Por encima de nosotros, el agujero del cráter parecía la ancha abertura de un pozo. A través de ella veíamos el cielo y las nubes desmelenadas que por él corrían, al impulso del viento del oeste, dejando en la cima de la montaña una estela de brumosos jirones. Ello probaba la escasa altura a que navegaban esas nubes, pues el volcán no se elevaba más que 800 pies sobre el nivel del mar. No había transcurrido apenas media hora desde la última proeza cinegética del canadiense cuando ya nos hallábamos en la orilla interior. Allí la flora estaba representada por extensas alfombras de esa pequeña planta marina umbelífera, el hinojo marino, también conocida con los nombres de perforapiedras y pasapiedras, con la que se puede hacer un buen confite. Conseil se hizo con unos cuantos manojos. En cuanto a la fauna, había millares de crustáceos de todas clases, bogavantes, bueyes de mar, palemones, misis, segadores, galateas y un número prodigioso de conchas, porcelanas, rocas y lapas. Se abría en aquel lugar una magnífica gruta, en cuyo suelo de fina arena nos tendimos con placer mis compañeros y yo. El fuego había pulido sus paredes esmaltadas y jaspeadas por el brillo del polvo de mica. No pude por menos de sonreír al ver a Ned Land palpar las murallas como tratando de averiguar su espesor. La conversación se orientó entonces a sus eternos proyectos de evasión, y sin comprometerme demasiado, creí poder darle la esperanza de que tal vez el capitán Nemo hubiera descendido hacia el sur con el único propósito de renovar sus provisiones de sodio. Hecho esto, podía esperarse que volviera hacia las costas de Europa y de América, lo que permitiría al canadiense reemprender con más éxito su abortada tentativa de fuga. Hacía ya una hora que permanecíamos tendidos en el suelo de la hermosa gruta.
La conversación, animada al principio, iba languideciendo a medida que nos invadía una cierta somnolencia. Como no veía razón alguna para resistirme al sueño, me dejé ganar por él. Soñé entonces, no se eligen los sueños, que mi existencia se reducía a la vida vegetativa de un simple molusco. Me parecía que aquella gruta formaba la doble valva de mi concha. La voz de Conseil me despertó bruscamente. «¡Peligro! ¡Peligro!», gritaba el muchacho. «¿Qué pasa?», pregunté, incorporándome a medias. «Nos invade el agua». Me incorporé del todo. El mar se precipitaba como un torrente en nuestro refugio. Decididamente, como no éramos moluscos, había que ponerse a salvo. En unos instantes nos hallamos en seguridad sobre la cima misma de la gruta. «¿Qué es lo que pasa?», preguntó Conseil. «¿Qué nuevo fenómeno es este?». «Es la marea, amigos míos», respondí. «No es más que la marea que ha estado a punto de sorprendernos como al héroe de Walter Scott. El océano se hincha afuera y por una ley natural de equilibrio el nivel del lago sube. Y lo hemos pagado con un buen remojón. Vayamos a cambiarnos de ropa al Nautilus». Tardamos 3/4 de hora en recorrer nuestro camino circular y en regresar a bordo, justo al tiempo en que los hombres de la tripulación acababan de embarcar las provisiones de sodio. El Nautilus estaba ya en disposición de reemprender la marcha. Sin embargo, el capitán Nemo no dio ninguna orden. ¿Acaso quería esperar la noche y salir secretamente por su pasaje submarino? Tal vez. Fuera como fuese, al día siguiente el Nautilus, habiendo dejado su puerto, navegaba por alta mar a algunos metros por debajo de las olas del Atlántico. Capítulo 35. El mar de los sargazos. El Nautilus no había modificado su rumbo. Así pues, toda esperanza de regresar hacia los mares europeos debía ser momentáneamente abandonada. El capitán Nemo mantenía el rumbo sur. ¿A dónde nos llevaba? No me atrevía yo a imaginarlo. Aquel día el Nautilus atravesó la zona singular del océano Atlántico. Nadie ignora la existencia de esa gran corriente de agua cálida conocida con el nombre de Gulf Stream, que tras salir de los canales de Florida se dirige hacia el Spitzberg. Pero antes de penetrar en el Golfo de México, hacia los 44 grados de latitud norte, la corriente se divide en dos brazos, el principal de los cuales se encamina hacia las costas de Irlanda y de Noruega, en tanto que el segundo se orienta hacia el sur a la altura de las Azores, para bañar las costas africanas y desde allí, tras describir un óvalo alargado, volver hacia las Antillas. Este segundo brazo, es más bien un collar que un brazo, rodea con sus anillos de agua cálida esa zona fría del océano, tranquila e inmóvil, que se llama el mar de los Sargazos. Verdadero lago en pleno Atlántico, las aguas de la gran corriente no tardan menos de 3 años en circunvalarlo. El mar de los Sargazos, hablando propiamente, cubre toda la parte sumergida de la Atlántida. Algunos autores han llegado incluso a mantener que las espesas hierbas de las que está sembrado las ha arrancado de las praderas de ese antiguo continente. Es más probable, sin embargo, que esas masas herbáceas, algas y fucos, arrancadas de las orillas de Europa y de América, hayan sido arrastradas hacia esa zona por el Gulf Stream. Esa fue una de las razones que llevaron a Colón a suponer la existencia de un nuevo mundo. Cuando los navíos del audaz explorador llegaron al mar de los Sargazos, navegaron no sin dificultad en medio de estas hierbas que detenían su marcha, con gran espanto de las tripulaciones, y perdieron 3 semanas en atravesarlas. Tal era la región que visitaba el Nautilus en aquel momento. Una verdadera pradera, una tupida alfombra de algas, de fucos, de uvas del trópico, tan espesa, tan compacta, que la roda de un navío no podía desgarrarla sin gran esfuerzo. El capitán Nemo no quiso arriesgar su hélice en esa masa herbácea y se mantuvo a algunos metros de profundidad. El nombre dado a esta zona del mar viene de la palabra española sargazo, aplicada a estas algas, que son las que principalmente forman este banco inmenso de hidrófitos, cuya formación es explicada así por el erudito Maury, autor de la Geografía Física del Globo. La explicación que puede darse me parece resultar de un experimento de todos conocido.
Si se colocan en un vaso fragmentos de tapones de corcho o de cualquier cuerpo flotante y se imprime al agua de ese vaso un movimiento circular, se verá cómo esos fragmentos dispersos se agrupan en el centro de la superficie líquida, es decir, en el punto menos agitado. En el fenómeno que nos ocupa, el vaso es el Atlántico, el Gulf Stream es la corriente circular y el mar de los Sargazos el punto central en el que vienen a reunirse los cuerpos flotantes. He podido estudiar el fenómeno en este medio especial en el que los navíos penetran raramente y comparto la opinión de Maury. Por encima de nosotros flotaban cuerpos de todo origen, amontonados en medio de las hierbas oscuras, troncos de árboles arrancados a los Andes o a las montañas rocosas y transportados por el Amazonas o el Mississippi, numerosos restos de naufragios, de quillas y carenas, tablones desgajados y tan sobrecargados de conchas y de percebes que no podían remontar a la superficie del océano. El tiempo justificará algún día esta otra opinión de Maury, la de que estas materias, así acumuladas durante siglos, se mineralizarán bajo la acción de las aguas y formarán inagotables hulleras. Reserva preciosa que prepara la previsora naturaleza para el momento en que los hombres hayan agotado las minas de los continentes. En medio de tan inextricable tejido de hierbas y de fucos, observé unos hermosos alciones estrellados de color rosa, actinias que arrastraban sus largas cabelleras de tentáculos, medusas verdes, rojas, azules y esos grandes rizóstomas de Cuvier, cuya umbrela azulada está bordeada por un festón violeta. Pasamos toda la jornada del 22 de febrero en el mar de los Sargazos, en el que los peces hallan un abundante alimento en crustáceos y en plantas marinas. Al día siguiente el océano había recuperado su aspecto habitual. Desde entonces y durante 19 días, del 23 de febrero al 12 de marzo, el Nautilus prosiguió su marcha en medio del Atlántico a la velocidad constante de 100 leguas diarias. El capitán Nemo quería evidentemente realizar su programa submarino, y yo no dudaba de que tuviera la intención, tras haber doblado el Cabo de Hornos, de volver hacia los mares australes del Pacífico. Los temores de Ned Land estaban justificados. En estos mares, privados de islas, no era posible ninguna tentativa de evasión, ningún medio de oponerse a la voluntad del capitán Nemo. No había otro partido que el de someterse. Pero lo que no cabía ya esperar de la fuerza o de la astucia, podía obtenerse, me decía yo, por la persuasión. Terminado el viaje, ¿no accedería el capitán Nemo a devolvernos la libertad bajo el juramento de no revelar jamás su existencia? Juramento de honor que cumpliríamos escrupulosamente. Pero había que tratar de esta delicada cuestión con el capitán. ¿Y podía yo reclamar nuestra libertad? ¿Acaso no había declarado él mismo, desde el principio y muy solemnemente, que el secreto de su vida exigía nuestro aprisionamiento a perpetuidad a bordo del Nautilus? Mi silencio durante esos 4 meses, ¿no le habría parecido una tácita aceptación de la situación? Volver sobre el asunto implicaba el riesgo de hacer nacer sospechas que podrían perjudicar a nuestros proyectos si más tarde se presentara alguna circunstancia favorable para su ejecución. Sopesaba y daba vueltas en mi mente a todas estas razones y las sometía a Conseil, quien no se mostraba menos perplejo que yo. En definitiva, y aunque yo no me desanimaba fácilmente, comprendía que las probabilidades de volver alguna vez a mis semejantes disminuían de día en día, a medida que el capitán Nemo avanzaba temerariamente hacia el sur del Atlántico. Durante los 19 días antes citados, ningún incidente particular marcó nuestro viaje. Veía poco al capitán. Nemo trabajaba. En la biblioteca hallaba a menudo los libros dejados por él abiertos. Eran sobre todo libros de historia natural. Mi obra sobre los fondos marinos, hojeada por él, estaba cubierta de notas en los márgenes que contradecían a veces mis teorías y sistemas. Pero el capitán se limitaba a anotar así mi trabajo, y era raro que discutiera de ello conmigo. A veces oía los sonidos melancólicos de su órgano que él tocaba con mucho sentimiento, pero solamente de noche, en medio de la más secreta oscuridad, cuando el Nautilus dormía en los desiertos del océano. Durante aquella parte del viaje navegamos durante jornadas enteras por la superficie de las olas. El mar parecía abandonado. Apenas unos veleros con carga para las Indias se dirigían hacia el Cabo de Buena Esperanza. Un día fuimos perseguidos por las embarcaciones de un ballenero, cuyos tripulantes nos tomaron sin duda por una enorme ballena de alto precio. Pero el capitán Nemo no quiso hacer perder a aquella gente su tiempo,
y terminó la caza sumergiéndose bajo el agua. El incidente pareció interesar vivamente a Ned Land. No creo equivocarme al decir que el canadiense debió lamentar que nuestro cetáceo de acero no hubiese sido golpeado mortalmente por el arpón de los pescadores. Los peces observados por Conseil y por mí durante ese periodo diferían poco de los que ya habíamos estudiado bajo otras latitudes. Los principales fueron algunos especímenes de ese terrible género de cartilaginosos, dividido en 3 subgéneros que no cuentan con menos de 32 especies. Escualos de 5 metros de longitud, de cabeza deprimida y más ancha que el cuerpo, de aleta caudal redondeada y cuyo dorso está surcado por 7 grandes bandas negras, paralelas y longitudinales. Otros escualos de color gris ceniza, con 7 aberturas branquiales y provistos de una sola aleta dorsal colocada casi en mitad del cuerpo. Pasaron también grandes perros marinos, peces voraces donde los haya. Pueden no darse crédito a los relatos de los pescadores, pero he aquí lo que dicen. Se han encontrado en el cuerpo de uno de estos animales una cabeza de búfalo y un ternero entero. En otro, 2 atunes y un marinero uniformado. En otro, un soldado con su sable. En otro, por último, un caballo con su caballero. Todo esto, a decir verdad, no es artículo de fe. En todo caso, ninguno de esos animales se dejó atrapar en las redes del Nautilus y yo no pude verificar su voracidad. Durante días enteros nos acompañaron bandadas de elegantes y traviesos delfines. Iban en grupos de 5 o 6, cazando juntos como los lobos en el campo. No son los delfines menos voraces que los perros marinos, si debo creer a un profesor de Copenhague que sacó del estómago de un delfín 13 marsopas y 15 focas. Era, es cierto, un ejemplar perteneciente a la mayor especie conocida, y cuya longitud sobrepasa a veces los 24 pies. Esta familia de los delfínidos cuenta con 10 géneros, y los que yo vi pertenecían al de los delfinorrincos, notables por un hocico excesivamente estrecho y de una longitud 4 veces mayor que la del cráneo. Sus cuerpos medían 3 metros, y eran muy negros por encima y de un blanco rosáceo por debajo, sembrado de manchitas muy raras. Debo citar también en esos mares unos curiosos especímenes de esos peces, del orden de los acantopterygios y de la familia de los esciénidos. Algunos autores, más poetas que naturalistas, defienden que estos peces cantan melodiosamente y que sus voces reunidas forman un concierto que no podría igualar un coro de voces humanas. No digo que no, pero a nosotros, y lo lamento mucho, no nos dieron ninguna serenata a nuestro paso. Conseil pudo clasificar una gran cantidad de peces voladores. Nada más curioso que ver a los delfines lanzarse a su caza con una precisión maravillosa. Cualquiera que fuese el alcance de su vuelo o la trayectoria que describiese, aunque fuera sobre el mismo Nautilus, el infortunado pez acababa hallando la boca abierta del delfín para recibirle. Eran pirápedos o triglas milanos de boca luminosa, que durante la noche, tras haber trazado rayas de fuego en el aire, se hundían en las aguas oscuras como estrellas errantes. Nuestra navegación continuó en estas condiciones hasta el 13 de marzo. Aquel día se sometió al Nautilus a diversos experimentos de sondeo que me interesaron vivamente. Habíamos recorrido cerca de 13.000 leguas desde nuestra partida de los altos mares del Pacífico. Nos hallábamos entonces a 45 grados 37 minutos de latitud sur y a 37 grados 53 minutos de longitud oeste. Eran los mismos parajes en los que el capitán Denham, del Herald, había alargado 14.000 metros de sonda sin hallar fondo. Los mismos también en los que el teniente Parker, de la fragata americana Congress, no había podido hallar los fondos submarinos a 15.140 metros. El capitán Nemo decidió enviar su Nautilus a la más extrema profundidad, a fin de controlar esos sondeos. Yo me dispuse a anotar todos los resultados de su investigación. Se abrieron los paneles del salón y comenzaron las maniobras necesarias para alcanzar esas capas tan prodigiosamente profundas. Se comprende que no se tratará de sumergirse llenando los depósitos, pues aparte de que no habrían bastado para aumentar suficientemente el peso específico del Nautilus, al remontarse a la superficie habría que expulsar la sobrecarga de agua y las bombas no tendrían la potencia necesaria para vencer la presión exterior. El capitán Nemo resolvió buscar el fondo oceánico por una diagonal suficientemente alargada, por medio de sus planos laterales, a los que se dispuso en un ángulo de 45 grados. Se llevó a la hélice
a su máximo de revoluciones y su cuádruple paleta azotó el agua con una extraordinaria violencia. Bajo esa poderosa presión, el casco del Nautilus se estremeció como una cuerda sonora y se hundió con regularidad en las aguas. Apostados en el salón, el capitán y yo observábamos la aguja del manómetro, que se desviaba rápidamente. Pronto sobrepasamos la zona habitable en que residen la mayoría de los peces. Si algunos de ellos no pueden vivir más que en la superficie de los mares o de los ríos, otros, menos numerosos, se mantienen a profundidades bastante grandes. Entre estos vi al exanco, especie de perro marino provisto de 6 hendiduras respiratorias, al telescopio, de ojos enormes, al malarmat acorazado, de dorsales grises y pectorales negras, protegidas por un peto de rojas placas óseas, y por último, al lepídopo, que a los 1200 metros de profundidad en que vivía, soportaba una presión de 120 atmósferas. Pregunté al capitán Nemo si había visto peces a profundidades aún mayores. «¿Peces?», me respondió. «Raramente. Pero, ¿qué se supone, qué se sabe en el estado actual de la ciencia?». Se sabe, capitán, que al descender hacia las bajas capas del océano, la vida vegetal desaparece más rápidamente que la vida animal. Se sabe que allí donde se encuentran aún seres animados no vegeta ya ni una sola hidrófita. Se sabe que las peregrinas y las ostras llegan a vivir a 2000 metros de profundidad, y que McClintock, el héroe de los mares polares, sacó una estrella viva desde una profundidad de 2500 metros. Se sabe que la tripulación del Bulldog de la Marina Real pescó una asteria a 2600 brazas, o sea, a una profundidad de más de 1 legua. Pero quizá me diga usted, capitán, que no se sabe nada. «No, señor profesor», respondió el capitán, «no incurriré en tal descortesía, pero sí le preguntaré cómo se explica usted que haya seres que puedan vivir a tales profundidades». «Lo explico por 2 razones», respondí. «Ante todo, porque las corrientes verticales, determinadas por las diferencias de salinidad y de densidad de las aguas, producen un movimiento que basta para mantener la vida rudimentaria de las encrinas y las asterias». «Muy justo», dijo el capitán. «Y además, porque si el oxígeno es la base de la vida, se sabe que la cantidad de oxígeno disuelto en el agua marina aumenta con la profundidad en lugar de disminuir, y que la presión de las capas bajas contribuye a comprimirlo». «Ah, ¿se conoce eso?», dijo el capitán Nemo, con un tono ligeramente sorprendido. «Pues bien, señor profesor, eso está muy bien, porque es la pura verdad. Yo añadiré que la vejiga natatoria de los peces pescados en la superficie contiene más ázoe que oxígeno a la inversa de la de los peces extraídos de las grandes profundidades, lo que da la razón a su sistema. Pero continuemos nuestras observaciones». Miré el manómetro. El instrumento indicaba una profundidad de 6000 metros. Llevábamos ya 1 hora en inmersión. El Nautilus continuaba descendiendo en plano inclinado. Las aguas eran admirablemente transparentes y de una diafanidad indescriptible. 1 hora más tarde nos hallábamos ya a 13.000 metros, unas 3 leguas y cuarto, y el fondo del océano no se dejaba aún presentir. A los 14.000 metros vi unos picos negruzcos que surgían en medio del agua, pero esas cimas podían pertenecer a montañas tan altas como el Himalaya o el Mont Blanc, o más incluso, y la profundidad de los abismos continuaba siendo difícil de evaluar. El Nautilus descendió aún más, pese a la poderosa presión que sufría. Yo sentía sus planchas temblar bajo las junturas de sus tuercas, sus barrotes se arqueaban, sus tabiques gemían, los cristales del salón parecían combarse bajo la presión del agua. El sólido aparato habría cedido, sin duda, si tal como había dicho su capitán, no hubiese sido capaz de resistir como un bloque macizo. Al rasar las superficies de las rocas perdidas bajo las aguas, pude ver aún algunas conchas, sérpulas, espíos vivos y algunos especímenes de asterias. Pero pronto estos últimos representantes de la vida animal desaparecieron, y por debajo de las 3 leguas, el Nautilus sobrepasó los límites de la resistencia submarina, como lo hace un globo que se eleva en el aire por encima de las zonas respirables. Habíamos alcanzado una profundidad de 16.000 metros, 4 leguas, y los flancos del Nautilus soportaban entonces una presión de 1.600 atmósferas, es decir,
1.600 kilogramos por cada centímetro cuadrado de su superficie. ¡Qué situación!, exclamé. Recorrer estas profundas regiones a las que el hombre jamás había llegado. Mire, capitán, mire esas magníficas rocas, esas grutas deshabitadas, esos últimos receptáculos del lobo donde la vida no es ya posible. Qué lástima que nos veamos reducidos a no conservar más que el recuerdo de estos lugares desconocidos. ¿Le gustaría llevarse algo mejor que el recuerdo?, me preguntó el capitán Nemo. ¿Qué quiere usted decir? Quiero decir que no hay nada más fácil que tomar una vista fotográfica de esta región submarina. Apenas había tenido tiempo para expresar la sorpresa que me causó esta nueva proposición, cuando, a una simple orden del capitán, se nos trajo una cámara fotográfica. A través de los paneles, el medio líquido, iluminado eléctricamente, se distinguía con una claridad perfecta. No hubiese sido el sol más favorable a una operación de esta naturaleza. Controlado por la inclinación de sus planos y por su hélice, el Nautilus permanecía inmóvil. Se enfocó el instrumento sobre el paisaje del fondo oceánico, y en algunos segundos pudimos obtener un negativo de una extremada pureza. Es el positivo el que ofrezco aquí. Se ven en él esas rocas primordiales que no han conocido jamás la luz del cielo, esos granitos inferiores que forman la fuerte base del globo, esas grutas profundas vaciadas de la masa pétrea, esos perfiles de una incomparable línea cuyos remates se destacan en negro como si se debieran a los pinceles de algunos artistas flamencos. Luego, más allá, un horizonte de montañas, una admirable línea ondulada que compone los planos del fondo del paisaje. Soy incapaz de describir ese conjunto de rocas lisas, negras, bruñidas, sin ninguna adherencia vegetal, sin una mancha, de formas extrañamente recortadas y sólidamente establecidas sobre una capa de arena que brillaba bajo los resplandores de la luz eléctrica. Tras terminar su operación, el capitán Nemo me dijo: «Ascendamos, señor profesor. No conviene abusar de la situación ni exponer por más tiempo al Nautilus a tales presiones». «Subamos», respondí. «Agárrese bien». No había tenido apenas tiempo de comprender la razón de la recomendación del capitán cuando me vi derribado al suelo. Embragada la hélice a una señal del capitán y erguidos verticalmente sus planos, el Nautilus se elevaba con una rapidez fulgurante, como un globo en el aire, y cortaba la masa de agua con un estremecimiento sonoro. Ningún detalle era ya visible. En 4 minutos franqueó las aguas que le separaban de la superficie del océano, y tras haber emergido como un pez volador, recayó sobre ella haciendo saltar el agua a una prodigiosa altura.